Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, queridos miembros y seguidores de la Sociedad Teosófica, tanto la dominicana como la interamericana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche y muy en especial al doctor Enrique Rech, que tan generosamente va a compartir sus conocimientos con nosotros esta noche. Yo quisiera presentarles al doctor Rech muy brevemente. Eh, el doctor es doctor, de nuevo repito, en psicología, tiene una especialidad en psiquiatría y es el presidente de la Sociedad Teosófica Interamericana. Así que, doctor, muchísimas gracias esta noche. Creo que este tema no nos sobra a ninguno. Todos podemos encontrar algo que nos ayude en este tema de esta noche. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, gracias a todos. Voy a compartir ahora sí, Cecil. Gracias por la invitación. Y déjenme, por favor, compartir. Aquí está, es esta. Listo, ahí está. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, ya saben la mayoría de ustedes que uno de los simpatizantes más famosos de la teosofía es Klimt, entonces esta es la famosa pintura del beso, aunque no va a ir hacia allá la conferencia. Esta conferencia está basada en este libro que salió hace unos 5 o 6 años, o un poco más quizá. Lo escribí con mi hija Claudia. Entonces, en aquel entonces ella estudió medicina igual que yo y luego hizo su especialidad en homeopatía, y estábamos viendo la parte que la homeopatía trata de los trastornos emocionales, y al final salió la idea de hacer este libro. Lo publicamos en España, se puede conseguir en Amazon, y se llamó ya, una vez que ya sabemos es que al publicar un libro hay que hablar con los que hacen la promoción del libro, se reúnen. Esta es una editorial muy buena española, se llama Almuzara, que trabaja mucho tanto las portadas como los títulos, y al final convinieron en que se llamara así: La conquista de la salud emocional, aprendizaje de ubicación interior para un estado emocional saludable. Yo no estoy seguro si este es finalmente como quedó aprende a canalizar tu energía interna para alcanzar la salud emocional. Bueno, todo esto lo cambiaron los editores. Pero vamos a hablar de este tema, vamos a hablar entonces de la salud emocional. Bueno, arrancamos con una frase de Sam King. Sam King es un psiquiatra norteamericano, es muy famoso. Él hizo un primer libro muy leído en Estados Unidos, que se llama The Fairy in the Belly, y en este libro habla pues, de muchas relaciones. Dice que por ejemplo, que las relaciones entre abuelos, padres e hijos son porosas, y que no se puede fabricar una masculinidad o una feminidad en una estructura de microondas. Se necesita mucho tiempo para generar los lazos y la influencia. Escribe muy bonito, pero una de las frases que tiene es esta. Dice: aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Y a partir de esta frase empezamos a trabajar pues prácticamente todo lo que es la introducción y a lo mejor un par de capítulos. Entonces, en honor a Sam King. Y esta es la respuesta que hacemos nosotros a esa primera frase. A nivel más amplio, aprendemos a amar no cuando proyectamos encontrar situaciones o personas perfectas, sino cuando conseguimos llegar a ver de manera perfecta situaciones y personas que inevitablemente son imperfectas. Ese aprender a mirar de manera perfecta y su efecto sobre la salud emocional es el leitmotiv de esta obra. De eso se va a tratar esta obra. Bueno, vamos a empezar ya con los detalles. Entonces, ya en el primer capítulo, me parece que esta es la introducción. Te amo no porque seas perfecta, dice, enamorado a aquello a quien ama. Te amo porque te veo desde mis principios, que son perfectos, es decir, desde mis aspectos superiores, que vamos a hablar dentro de un momento de ello, o superiores, en donde habitan la tolerancia, el respeto, la consideración, el aprecio, el cariño, el servicio, aceptación y muchas otras cualidades más. Cuando yo me instalo en esta zona, estoy mirando de manera perfecta, y es cuando yo puedo respetar, tolerar y considerar a todo lo imperfecto que pueda yo observar, que pueda atravesarse en mi camino. No te amo cuando te miro desde mi zona imperfecta o inferior, animalizada, en donde habitan el conflicto, los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, la ambición desmedida, el odio, entre otras. Porque si te miro desde allí, siempre te voy a mirar imperfecta. Y entonces, mirar me refiero
mirar a mis asociaciones, a mis libros, a las personas con las que coexisto. Si los miro de manera perfecta, siempre estaré pensando en que es mejor hacer alguna cosa para que esto pueda cambiar. Hay, por lo tanto, en el interior del ser humano una zona intermedia que juzga y toma decisiones discerniendo, haciendo discernimiento. Sócrates, partiendo de la base de que el ser humano coexiste en la zona animal y una zona divina, crea el intelectualismo moral, que tiene su propia tesis. La experiencia moral se basa en el conocimiento del bien, por eso es moral. Solo se conoce a fondo lo que es el bien y a través de la justicia se puede elegir y realizar el bien, siendo justos. Sócrates hace las siguientes consideraciones a sus ciudadanos. Cuando uno de vosotros dice está enfermo, no propone una votación entre los miembros de la familia para establecer cuál es el remedio más adecuado para curar la enfermedad. Ocurre más bien que llama al médico, que es el especialista, y se somete al juicio de él y de sus recomendaciones. Cuando un ejército quiere derrotar al enemigo, no se realiza una consulta popular para saber el modo de atacar. Es el estratega quien decide el modo de dirigir a los soldados y plantear las batallas. Cuando queremos levantar un edificio, no hacemos una votación para decidir el modo de construirlo. Dejamos que sea el arquitecto quien imponga su criterio. Y pregunta a continuación Sócrates, ¿por qué cuando se trata de lo más importante de la vida, que es el bien del ser humano, el bien de la ciudad, el bien de los ciudadanos y todas las leyes que son adecuadas para la convivencia, dejamos que todo el mundo opine y sometemos a la mayoría en vez de llamar a aquel que sabe? Para el intelectualismo moral, los asuntos morales y políticos tienen que ser cosa de expertos. Ya en la zona de Grecia, ¿se acuerdan ustedes que hubo una época en donde Parménides trabajó con uno de sus discípulos y entonces hubo 100 años de progreso, de desarrollo, que se llama signo de Pericles, el siglo de Pericles, y estuvo vinculado porque él estaba perfectamente bien asesorado. Bueno, vamos entonces con los temas, continuamos con el contenido del libro. ¿Cómo se mira desde la parte imperfecta? De acuerdo a Platón, los seres humanos tenemos una parte eterna, que es el alma, sembrada en un traje físico, que es mudable. Hay un puente que une el alma eterna con el traje físico durante vida en el plano físico. Se podría decir que cuando la zona media del alma sería tratada más adelante es influida por la animalidad, es decir, por el traje físico, se convierte en un observador desde lo imperfecto. Y aquí tenemos el observador y tenemos entonces lo que es el cuerpo físico, el alma media, que es el puente, el alma superior, inmortal, y luego la estructura interior del ser humano. En esta parte de acá estaría el espíritu. El nivel de perfección, cuando llegamos al espíritu individualizado, que en teosofía se llama Atma, y su primer vehículo o recipiente, que en teosofía se llama Buddhi, y estos están vinculados a la parte superior del alma, que sería el yo superior, esta zona, entonces el nivel de perfección es prácticamente absoluta. Cuando estamos en las porciones más bajas del alma, entonces estamos en los linderos de lo que sería el centro de pasiones y deseos, que pertenece a la estructura animal que todavía cargamos los seres humanos, y esta sería la parte más baja del alma. Y en medio de los dos está el observador o el pensador tratando de ubicarse para poder enfrentarse a los diferentes retos que tiene en su vida. Cuando las personas son bien formadas, cuando descubren que es posible dejarse influir para tomar decisiones por la parte superior de su estructura, es decir, por el alma divina, entonces, influidos por la virtud, eligen bien y producen como consecuencia acciones y consecuencias justas, como decía Sócrates. Platón ve al hombre como algo más que un manojo de impulsos, es decir, la parte inferior más animalizada, algo más que el deseo. Platón describe entonces tres partes del alma humana: el alma racional, que se encarga del pensamiento y conocimiento de las cosas; consecuencia es la sabiduría o la prudencia a raíz de este conocimiento; el alma irascible, encargada de dominar las pasiones, y su consecuencia es la fortaleza; y el efecto para poder controlarla es la templanza. Y el alma concupiscible, su función es el dominio de los impulsos o dominio de sí mismo. La virtud que se desarrolla al controlar esto es la templanza. Entre estas tres partes del alma debe existir armonía, porque al final de cuentas tenemos las tres partes en activo. El alma racional, siendo sabia y prudente, guía a la parte irascible, que debe ser valerosa para dominarse. Y ambas someten el alma concupiscible, quien deberá ser atemperada con la templanza. Entonces el hombre será armonioso y como consecuencia será más justo. Y aquí tenemos la ubicación del anhelo. Aquí empieza el capítulo 1 y tratamos, mi hija y yo, de entablar, por lo menos existencialmente, la forma de ponerlo en el libro. Y entonces, una cosa es el anhelo, pero si nosotros hacemos un ejercicio de profundización, tendríamos lo que es el anhelo de anhelar. Yo anhelo anhelar, que es diferente.
Y esto se da en algunos pacientes con depresión profunda, cuando tienen un síntoma que se llama inhibición. Ellos quisieran querer. No se trata de querer o no querer, se trata de querer, querer. Y eso es cuando vamos nosotros normalmente un paso hacia atrás de la parte existencial, que es la parte del prolegómeno de prácticamente todo lo que hacemos. Y esa parte del prolegómeno está más vinculada a los aspectos profundos que a los aspectos más superficiales de la experiencia mayábica del aquí y del ahora. Entonces, en la ubicación del anhelo de anhelar es como el bottom line, el punto de arranque para que el ser humano pueda conocerse. Es decir, tenemos que controlar nuestros anhelos a través del anhelo de tenerlos, de tener esos anhelos. Luego tenemos un cuadro que es con el que va a seguir el leitmotiv del libro, entonces vamos a hablar aquí algunas cosas que vienen ahí reseñadas. Entonces hay diferentes modelos que explican el proceso de ascensión de una conciencia individualizada hasta llegar a la realización. El mismo Maslow, que es muy conocido, Abraham Maslow, propuso el muy conocido esquema de una pirámide de necesidades. Recuerdan todos, me imagino que todos lo conocen. Es una pirámide que empieza con las necesidades como fisiológicas básicas y luego las de seguridad, las de pertenencia, y al final vienen las necesidades de trascendencia, que ya son totalmente espirituales. Es decir, pone una pirámide que poco a poco se va ascendiendo en ella hasta llegar a la realización. En este esquema, el ser humano pasa de la satisfacción de necesidades básicas por varias aduanas hasta llegar a la realización. George Boere, hablando de Maslow, comenta que son las metanecesidades, las metapatologías, y vincula al logro de la felicidad como el paso de necesidades impulsivas de la autoactualización. Bueno, esto es todo un lenguaje que tiene que ver con la realización que trabajan normalmente los maslowianos, que son los creadores además de la cuarta fuerza en psicología, que es la cuarta fuerza está asociada con toda la parte trascendente. El trascendentalismo en la psicología está asociada al programa de Maslow como la psicología transpersonal. Se ejemplifica este proceso describiendo las elecciones siguientes con sus respectivos cambios. Entonces, primero se dice elegir, la verdad en vez de la deshonestidad. Y aquí estamos hablando entonces de mucho del taoísmo. Entonces, se debe elegir verdad en vez de deshonestidad. Es decir, tenemos nosotros enfrente la posibilidad de ser deshonestos para obtener un objetivo o la posibilidad de ser veraces. Entonces, lo que nos recomienda Lao Tse, elegir la veracidad antes de la deshonestidad. La bondad mejor que la maldad, la belleza en vez de la vulgaridad o fealdad. La unidad e integridad y trascendencia de los opuestos, en vez de arbitrariedad o elecciones forzadas. La vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida. La singularidad y no la uniformidad blanda, es decir, todos igualitos. La perfección y necesidad, no inconsistencia y accidentabilidad. La realización en vez de ser incompletos. La justicia y orden en vez de la injusticia y la falta de ley. La simplicidad, no la complejidad innecesaria. La riqueza, no el empobrecimiento ambiental. La fortaleza en vez de la constricción, el buen humor en vez del aburrimiento o la falta de humor, y la autosuficiencia en vez de la dependencia. La búsqueda de lo significativo y no la sensiblería. Esto es de Boer la nota viene al pie de página. Maslow, en la teoría de la motivación humana, que tiene varios libros, comenta que la jerarquía de necesidades de él, la pirámide, es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943. Una teoría sobre la motivación humana. Posteriormente fue ampliada y reformulada y ahora aparece en prácticamente todos los libros, por lo menos los de administración. Bueno, estamos entonces aquí arrancando con lo que debe decidir el decisor, es decir, el anhelo de que nuestro pensador interior, la estructura interna en nosotros que toma decisiones, pueda tener el equilibrio entre estas disyuntivas, es decir, que pueda elegir de una manera más sabia las cosas que tiene enfrente. Esto en realidad es bastante más complejo de lo que parece, porque resulta entonces que tenemos lo que son las decisiones complejas, es decir, a veces una decisión pasa por muchas aduanas, es decir, hay muchos pueblos antes de llegar a la ciudad a la que queremos llegar. Y en esos pueblos a veces pareciera que vamos de regreso, pero en realidad es que la ruta lo exige. Es decir, tenemos que hacer una serie de paradas para que al final de cuentas podamos llegar a la meta a la que queremos asistir. De hecho, la misma vida de la estructura superior de un ser humano tiene ese proceso, y ese proceso que primero, digamos que baja mucho y luego sube mucho, es decir, subir y bajar, hacer como que volvemos, pero en realidad avanzar. Todo tiene que ver entonces con lo que son las rutas que todos debemos seguir antes de llegar a la realización. Bueno, continuamos. En el cristianismo se acepta que en la constitución del hombre, ahora vamos a entrar con lo que es un ser humano.
Entonces el ser humano pues tiene una parte externa que es con la que nos vemos, el cuerpo físico, el plano físico. Está constituido por una materia más densa, una materia que se divide por lo menos en 3 aspectos, lo sólido, el líquido y el gaseoso, y es la que podemos observar con los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos tienen una permanente especialización, arrancan desde el punto de vista filogenético como sensaciones. O sea, el primer sentido es el tacto, que es la capacidad de sentir. El tacto que tienen muchos animales inferiores después se va especializando paulatinamente y se convierte en gusto y en olfato, que sigue siendo tacto. El gusto es el tacto de las sustancias que tienen sabor, contra las papilas gustativas, principalmente de la lengua, de muchos de los animales superiores, y lo mismo sucede con el olfato, que es el contacto de los productos que están en el aire con la sustancia de Schwaham que está en la nariz. Después esto se hace más sofisticado y ahora tenemos el tacto del ojo, que es el tacto de las ondas luminosas, y luego el oído, que es el tacto de las ondas sonoras, y que se convierten entonces en impulsos que van a ser registrados por un cerebro capaz de discernir lo que ahí sucede. Y luego tenemos algunas otras cosas que los seres humanos ya normalmente no tenemos activadas todavía. Telepatía, telequinesis, clariaudiencia y otras cosas que siguen siendo tacto, solo que son un tacto mucho más sofisticado o mucho más difícil de entender. Si fuéramos seres humanos con solamente 3 sentidos, que así lo fuimos en el pasado, de acuerdo a lo que la teosofía nos enseña, y nos encontramos un ser humano que además del tacto en el olfato y además del tacto en el oído, pongamos 4 sentidos, y el tacto físico, tenemos una persona que puede ver, es decir, que llegan las ondas luminosas a sus ojos, nosotros no podríamos entenderle, porque no tendríamos activado todavía la posibilidad de que a través de los ojos pudiéramos nosotros registrar esas ondas y luego además convertirlas en percepciones para poder delimitarlas y entenderlas y comprenderlas. Lo mismo nos sucede a nosotros con nuestros 5 sentidos respecto a las personas que tienen activados otros sentidos superiores que siempre son tacto, pero en formatos de mayor complejidad cada vez más. Vamos a ver entonces lo que dice aquí. El cristianismo se acepta la constitución del hombre, que coexiste en una parte animal y una parte divina. Y además una parte intermedia entre ambos, que es reflexiva y elige a través de su libertad para hacerlo, que es el libre albedrío. La libertad para elegir y que está circunscrita al discernimiento amoroso producirá como consecuencia unidad fraterna o unidad amistosa, también dice San Pablo. Porque toda ley en esta expresión se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dicen Gálatas, y hay muchas otras obras más donde esto se refuerza. La libertad para elegir, que está circunscrita al discernimiento del no amor, producirá como consecuencia una división enemistante, es decir, unidad fraterna o unidad amistosa o división enemistante. Esa es la gran disyuntiva. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y otra vez en Gálatas. Bueno, Jaul y un servidor, el que está aquí, yo con mi socio Isaac, que no pudo estar ahora porque está en vuelo, tenemos varios libros hechos para la editorial Teosófica Española y algunas otras editoriales donde también hemos escrito otros libros que tienen contenido teosófico. Y este es un libro en especial del 2012 que se llama Transitando desde las sombras de la caverna personal hacia la luz de la verdad. Lo publicamos en Barcelona en la editorial Teosófica Española y en este libro viene esto, que es lo que nosotros reseñamos, mi hija y yo, en este libro. Entonces, estos 2 autores mencionan respecto a la constitución interior del ser humano lo siguiente. El mundo sensible de las formas, el fenomenal, es una copia imperfecta y pálida de la verdadera realidad, que es el mundo de las ideas, como dice Platón. En la reminiscencia, Sócrates decía que al ver y concentrarse en una cosa cualquiera, el mirar con atención despierta conceptos germinativos encerrados en el ser humano y hace que afloren a la superficie y revelen lo que las cosas son en esencia. La clave de la intuición es esto que está comentando Sócrates. La intuición, por su parte, asciende a través de aproximaciones sucesivas, de manera que el pensador, el alma, que es el que toma decisiones, es influido por la parte superior y por la inferior, en función de la influencia dominante, tomará decisiones superiores o inferiores, animalizadas según lo que decida. Pero si esta persona se esfuerza en tratar de entender algo que antes no entendía, lo que activa es que el almacén reminiscente, por eso vamos a aclarar que la reminiscencia es la memoria del alma. La reminiscencia, toda la actividad reminiscente es un banco de ideas y de conceptos y de experiencias que hemos ido guardando a través de diferentes encarnaciones hasta el día de hoy.
Por lo tanto, entonces, cuando queremos utilizar ese bagaje, se activa en nosotros la intuición, y la intuición se convierte en una magnífica consejera. También puede venir esto de nuestro yo superior, pero en realidad es cuando la persona desea vibrar demasiado sutilmente en la porción superior, y entonces le resulta era accesible el estar en contacto con estos dos sistemas, a través de los cuales puede encontrar seguramente una verdad instantánea. Así lo define HPV, como la intuición es cuando una verdad compleja es instantáneamente comprendida, y esto es porque estamos normalmente vibrando en situaciones elevadas. Bueno, aquí tenemos un señor muy importante. Como el libro tiene mucho que ver también con lo que hace la psicología, los psicólogos, los psicopatólogos, los psicoterapeutas y en general las personas que se dedican a la salud mental, pues también hay aquí algunos conceptos relacionados con este punto. Entonces aquí tenemos algunas ideas relacionadas con eso. Dice otra vez, mi socio y yo comentan en relación al sí mismo, es decir, como lo estudian los psicólogos, lo siguiente. Y esto es lo que estamos tomando, es este señor que se llama Heinz Kohut. Heinz Kohut es probablemente el mejor psicoterapeuta y psicopatólogo del siglo XX. Es un hombre muy desarrollado, y entonces pues, nosotros le dimos mucho seguimiento, en algunos libros lo hemos citado. Y vamos a ver él cómo ve el tema de la toma de decisiones, porque para tomar decisiones que sean sutiles, pues tenemos que estar mentalmente estables. Y para estar mentalmente estables podemos expresarlo mejor si tomamos entonces las ideas de algún psicopatólogo importante, y este fue el que fue elegido. Y lo que dice es lo siguiente: es mucho más difícil para el sí mismo integrarse y percibirse como un todo armonizado en las estructuras inferiores, pues estas dividen y separan al sujeto. Es lo primero. Es decir, si nosotros vibramos en las partes más bajas de nuestra estructura para tomar decisiones, es decir, en el ego inferior, normalmente ahí todo está dividido, todo está separado y todo está en conflicto. Entonces, no es viable poder entrar en un proceso de integración mientras estemos vibrando en esa zona. Y una buena parte de la tendencia de un ser humano es de descender y fragmentarse, viene de las experiencias tempranas de la vida, sobre todo con sus padres y profesores. Es decir, ¿por qué a veces nos fragmentamos, nos dividimos, nos separamos y encontramos las cosas como muy difíciles de poder integrarse? Pues normalmente esto está relacionado con las experiencias tempranas de la vida. Sin embargo, cuando ha avanzado suficientemente la vida, los padres representan solamente un modelo y no serán ni la causa ni la justificación de lo que el individuo en sus fases adultas haga. Es decir, después de cierta edad ya no es válido estar echando la culpa a nuestros padres. Ya Kohut, el autor de una de las obras más importantes de la psicología llamada La restauración del sí mismo, habla de que la interacción del niño, que es el futuro adulto, con su medio podría promover o impedir la cohesión del sí mismo. Esto se relaciona con las instrucciones de los padres o tutores cuando promueven en el niño que funcione bien como una unidad dependiente o como una unidad independiente. Kohut intenta definir el sí mismo, pero encuentra que es muy complejo hacerlo en términos operacionales. Operacionales quiere decir definir los conceptos abstractos de una manera medible. Y describe lo siguiente: el niño pequeño confiere a otras personas catexias. Catexias son energías. Narcisistas ya saben lo que es. Y por lo tanto las experimenta de una forma narcisista. Es decir, como objetos del sí mismo, y esos objetos del sí mismo podrían ser de dos tipos. O bien que confirman el sentido de vigor y grandeza, es decir, porque la persona se siente demasiado grande, y por otra parte los objetos que le conferirán calma y omnipotencia, que es el imago parental idealizado, que así se llama. En uno se colocan las ambiciones y en el otro los ideales. Al final, Kohut nos lleva a las formas de patología que se derivan de esas formas peculiares de observar la funcionalidad del sí mismo. Y aquí nos está explicando entonces cómo en la patología va a ser muy difícil poder integrar bien a un ser humano. Y primero tenemos el self subestimulado. Estas personas entonces que de alguna manera no han podido superar los embates que han recibido de sus padres o de los maestros porque les ha faltado carácter o porque les ha faltado la fuerza para salir de ahí, pueden tener estas posibilidades. El self subestimulado, entonces, son personas que carecen de vitalidad, son apáticos, tienden a actividades promiscuas. Es curioso que la subestimulación, de acuerdo a este autor, precipite al sujeto a las partes bajas del alma humana y queda anclado ahí con las consiguientes consecuencias de esto. Después tenemos el self fragmentado. Tienden a fragmentarse ante la desilusión y son muy ansiosos. Continuamente se dividen, en todo generan líos. El self sobreestimulado.
Pueden ser exhibicionistas grandiosos y tienen ambiciones intensas. El self sobrecargado con disminución de la capacidad para autotranquilizarse y ven al mundo como peligroso, hostil y pueden desarrollar cuadros paranoicos. Estas son entonces las 4 categorías donde sería muy difícil el que nosotros podamos trabajar con la parte media del sí mismo para que éste a su vez en la mitad del alma, es decir, entre el ego superior y el ego inferior, la persona pueda discernir y tomar buenas decisiones. Cuando existe esta patología hay que trabajarla, es decir, hay que quitarla para que la persona, regresando a su normalidad, pueda entonces tener ya juicios por sí mismo para poder resolver esto. Los budistas normalmente trabajan esto. Hay un libro muy famoso del Lama Tsongkhapa que se llama Sea su propio terapeuta, Being Your Own Therapist, o Psychotherapist, creo que se llama, no me acuerdo exactamente la obra, es una obra publicada en Nepal, y en esta obra ellos proponen a través de bodhicitta, que es toda una técnica, el que una persona pueda salir de estos problemas del self, y una vez salidos de ellos puedan recuperar la armonía necesaria para poder tomar decisiones que vayan en su propio desarrollo. Bueno, aquí tenemos a Dag Hammarskjöld, uno de los grandes seres humanos que han existido. Él dice, el viaje más largo y más importante es el que se hace hacia el interior de uno mismo. Ya vimos la estructura del ser humano, ya vimos, pues, obviamente muy poco, muy breve, porque es una charla, las posibles patologías que puede tener un ser humano, y ahora vamos a hablar de los grandes seres humanos y sus grandes ideas, y estamos escogiendo a Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld fue, bueno, aquí viene más adelante, no viene más adelante, entonces se los voy a comentar. Dag Hammarskjöld es un hombre hiperdesarrollado, y él fue secretario general de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y fue durante 8 años, y realmente gobernaba al mundo, es decir, era un hombre con tanta personalidad que muchos de los grandes logros que tuvo Naciones Unidas se deben a este hombre, a este sueco irrepetible y muy importante. Entre otras cosas, hizo varias frases y esta es una de ellas. Por eso el viaje más largo y más importante es el que se hace hacia el interior de uno mismo. Bueno, aquí viene mucho texto, a lo mejor no vamos a verlo todo en general, pero sí, seguimos viendo las cosas que vienen en este libro. En el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes, y que está descrita como un diálogo entre Krishna y Krishna, que está pidiendo continuamente asesoría del Dios, comienza el mensaje de amor para iluminar a Arjuna. Entonces, Krishna y Arjuna hablan durante toda esa Biblia, y la gente cuando lee esa Biblia entiende a través del diálogo, pues lo que entiende los mensajes profundos de lo que ahí se está hablando. Entonces, muchas cosas se dicen ahí. Por ejemplo, todos somos almas y seres espirituales, todos, con derecho a regocijarse en el amor eterno del sumamente amable y amoroso Dios o deidad. Cuando nuestra naturaleza amorosa está contaminada por el egoísmo, aquí está hablando ya del ego inferior, comenzamos a amar las cosas más que a las personas. Este amor mal dirigido forja nuestra identificación errónea con nuestros recubrimientos corporales temporales y nos impulsa a explotar a otros para nuestros deseos egocéntricos. Es decir, cada vez que nosotros bajamos en esta estructura del ego superior hacia el ego inferior, nos descomponemos y empezamos a confundir lo que es el amor y lo convertimos en apego, es decir, el deseo de posesión de cosas o de sujetos. Y en ese deseo de posesión empezamos a vivir una batalla completa a través de nuestros aspectos corporales y nuestros impulsos personales para explotar a otros, retenerlos, mantenerlos, castrarlos, someterlos, sujetarlos, etc. El Bhagavad Gita es un importante texto sagrado hinduista, es prácticamente la Biblia, se le considera una de las obras clásicas místicas más importantes del mundo. Fundamentalmente, el Bhagavad Gita propone la verdadera iluminación proviene del crecimiento del ser humano, es decir, del mérito y el desarrollo más allá de la identificación con lo temporal del ego que está en el plano físico, el yo falso, el mundo efímero, lo que tiene principio y fin, es decir, donde estamos ustedes y yo aquí sembrados y lo que estamos razonando. De modo que uno se identifica con la verdad de la inmortalidad propia, el alma absoluta, el Atman, que es como el Atman es el espíritu individualizado. La cita textual de Krishna, bueno, aquí viene la cita en inglés, pero en relación a lo que estaba diciendo acá. El ego a través del egoísmo es el contaminante. ¿Por qué bajamos? Bajamos porque somos tentados para bajar. Y empezamos a vibrar en aspectos, no nos damos cuenta, pero ya convertimos lo que es el amor libre hacia aquello que amamos en un amor egoísta, y en ese momento ya estamos contaminados. Entonces el ego se ha contaminado, empieza a vibrar bajo,
nuestra naturaleza amorosa es contaminada, y una vez contaminada, nuestra naturaleza se cambia de objeto, que es amar a las personas, amar a las cosas, es decir, tenemos que cosificar a la persona. La persona la convertimos en cosa y la poseemos. Es mi cosa, o sea, mi persona. Recubrimientos corporales, superficialidades. Ahí pasamos a explotar a los otros para conseguir la materia densa que poseemos o deseamos. ¿Qué hacer cuando nos hemos contaminado, cuando ya caímos, cuando bajamos, cuando nos damos cuenta que ya vivimos de una manera diferente a como queríamos y que antes estábamos vibrando más alto y ahora estamos vibrando más abajo? Será preciso reconocer que estás contaminado, lo primero. Después buscar como la luz de un faro el rumbo correcto. Al principio era una luz tenue que siempre estuvo allí. O sea, porque nunca perdimos la relación con lo superior, con el espíritu. Pero poco a poco y con tesón, aquel que se ha contaminado puede empezar a remar hacia esa luz, como si fuera la luz de un faro. Y poco a poco la luz del faro, que era muy tenue, empezará a ser cada vez más fuerte, y por lo tanto lo que sucede en esta sin razón en donde la persona ha caído, empezará a alejarse de la tormenta. Hay un gran autor psicosintético que se llama Asayoli, muy famoso, que tiene una visualización que se llama el faro, y es exactamente eso. La persona a través de la visualización piensa que está en una tremenda tempestad, está en una lancha pequeña y está achicando el agua porque está entrando mucho en su lancha, y se da cuenta de pronto que por ahí en algún punto hay un punto de luz tenue, y poco a poco mientras achica el agua empieza a remar hacia allá. La tormenta es durísima, las olas, el agua, pero se da cuenta que cada vez que rema hacia allá, la luz es más intensa y la tormenta es menos fuerte. Y conforme sigue remando, llega el momento en donde, muy cansado, porque es una visualización larga, después casi de 40 o 45 minutos de visualización, la persona finalmente llega a un mar totalmente calmo, y entonces observa cómo la luz que le sacó de la tormenta en realidad pertenece a un faro. Y entonces se acerca al faro, baja a la tierra, se hinca, da gracias, y de alguna manera encuentra cómo la luz lo ha sacado del problema donde estaba. Bueno, esa es una de tantas visualizaciones psicosintéticas que tiene efectos enormes. Es decir, la pura visualización que se llama del faro ya tiene efectos sobre la autoestima y sobre el estado vibracional de la persona que lo practica. Si esta persona viviría seguramente un infierno. Fyodor Dostoyevsky, en la obra Los hermanos Karamazov, no sé si tiene un montón de obras, Dostoyevsky, siempre se preguntaba qué cosa era el infierno. Es el sufrimiento del saberse incapaz de amar, eso decía Dostoyevsky. Cuando se preguntaba qué es el infierno, es el sufrimiento monumental que puede tener una persona cuando sabe que nunca tuvo o no tiene la capacidad de amar. Es decir, cuando se sabe la persona incapaz de amar. Cuando esto sucede, la persona debe perdonarse a sí misma para volver a empezar. Perdonarse por haberse densificado tanto hasta llegar a este estado. El estado de incapacidad del amor, porque el amor ya vimos que normalmente vibra en las estructuras más altas. Es el resentimiento dirigido contra uno mismo el que impide volver a ser lo que se era. Es el deseo enfermizo de castigar o castigarse por los fallos que inmovilizan. Ese pensamiento de que ningún sufrimiento es suficiente, esa exageración de la culpa que persigue y atormenta. Por supuesto, de visualizaciones también. Otra posibilidad es por el miedo. En ambos casos, la influencia del ego personal es más que evidente, es decir, la persona está vibrando hasta abajo. La solución es escalar hacia arriba, ir a lo espiritual. Ahí residen el perdón, la reconciliación interior y, en pocas palabras, sueños con los pacientes donde se ven escaleras o cuerdas en donde la persona puede asirse, porque algunos incluso sueñan que ya se ha roto este cordón, que de hecho no se rompe. Ya en teosofía entendemos que esta escalera que hay ahí, o esta se llama antacarana, vincula la parte superior y la parte inferior. Es lo que pega a la estructura espiritual con la estructura animal. Y esa es la mente. Y entonces en la porción más baja es el ego inferior, en la porción más alta es el ego superior. Y algunos pacientes sumamente acongojados a veces empiezan a soñar que eso está roto. Pero a través del trabajo intenso, a través de visualizaciones, al rato encuentran una escalera y después se ven trepando por la escalera y después se ven otra vez en esta parte rota, pero aquello roto ya quedó por debajo de ellos. Y luego aparecen obviamente más cosas, pero es común que en psicoterapia uno pueda observar ese tipo de cosas.
Bueno, pues estamos entrando entonces en la segunda parte del libro y ahora vamos a revisar lo que dice Erich Fromm, que es también otro autor pues, muy importante. Y él escribió un libro, como ya saben, El arte de amar, y se hizo un teórico muy importante del amor. Tuvimos la suerte en México de tenerlo viviendo acá muchos años de su vida. Él llegó a dar una charla, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero le encantó una ciudad de aquí que se llama Cuernavaca, porque que le dicen de la eterna primavera, y se trajo toda su biblioteca de Hamburgo y estuvo viviendo aquí mucho tiempo. Y estuvo formando psiquiatras y dando conferencias e invitando gentes importantes. Y bueno, pues escribió muchas obras, y una de ellas es El arte de amar. Entonces veamos lo que dice al respecto Erich Fromm. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica, es una actitud, dice. ¿Qué es una actitud? Es una postura. Es una postura ante una afirmación dada, eso es una actitud. Si a nosotros nos dicen, la mejor inversión que una persona puede hacer es comprar oro, vamos a poner algo muy, muy burdo. La persona de repente dice totalmente de acuerdo, alguien dirá, pues no lo sé, y otro dirá, pues desacuerdo totalmente. Es decir, nos pusieron una afirmación y nosotros estamos reaccionando, y esa reacción es nuestra actitud. La mejor manera de crecer en la vida es el esfuerzo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etc. En general, la producción de afirmaciones y las posibles respuestas de los que enfrentan esas afirmaciones es lo que desnuda las actitudes de la gente. Entonces, dice él, el amor es una actitud, una postura en relación a algo. Entonces, lo más importante para la persona que se ama es estar con ella y cuidarla, y alguien dice, totalmente de acuerdo. O alguien dirá totalmente en desacuerdo. La mejor manera de relacionarse con un hijo es evitarle peligros y tratar de amarrarlo. Y alguien dirá totalmente de acuerdo, y digo, pues no, totalmente en desacuerdo. Y en función de esas actitudes es como la persona puede rastrear en su porción interior cuál es lo que él de alguna manera concibe como amor. Entonces dice que es una actitud, una orientación de carácter que determina el tipo de relación con una persona, con el mundo y con la totalidad. No es con un objeto amoroso. Si una persona ama solo a otra persona y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor. Es una relación simbiótica, un egoísmo ampliado. Entonces no se puede hablar a una persona y a los demás, ¿no? Tiene que amarse la vida y tiene que amarse la unidad de vida en la que estamos, tiene que amarse la realidad en la que vivimos, etc. La esencia trascendente está en el ser superior, el espíritu individualizado. Es su influencia la que permite la realización y la trascendencia. El amor romántico que se da entre personas, como dicen los contertulios de Platón, en el banquete no es el único rostro del amor. ¿Se acuerdan ustedes que en el banquete, que es súper genial, ahí se habla mucho del amor? Hay un rostro más profundo que tiene que ver con el amor esencial, o sea, el verdadero amor. Ese amor está en el amor a la vida, a la naturaleza, a la esencia divina, a la verdad. Ese es el verdadero amor. En ese amor se conjuga una serie de cualidades complejas, todas pertenecientes a la estructura más sutil del ser humano. Será de gran ayuda la explicación que hace San Pablo, quien describe la siguiente muy conocida primera epístola a los Corintios, que todos conocemos porque normalmente se recita en las bodas. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, esto es de San Pablo. Aquí tenemos entonces una muy buena descripción del iniciado, es decir, uno de los apóstoles iniciados y muy desarrollados, que es San Pablo. Se dice que San Pablo escribió estas ideas desde el Efeso, en el tiempo de la Pascua del tercer 57 después de Cristo. Bueno, o sea, como aclararnos lo que es y lo que no es esta emoción que nos acerca o nos aleja. Cada hombre, y aquí nos vamos a ir ya con HPV, nos estamos metiendo más a la teosofía, cada hombre desde que nace hasta que muere va tejiendo el hilo por hilo en derredor de sí mismo como la araña su tela. El destino es guiado por la voz celeste invisible del invisible prototipo que está fuera de nosotros, o bien por nuestro más íntimo hombre interno, que con sobrada frecuencia es el genio malo de la entidad encarnada, que se llama hombre. Uno y otro llevan tras de sí al hombre externo, pero ha de prevalecer en uno de esos dos, y desde el principio mismo de la invisible lucha, la rígida e inexorable ley de compensación, o sea, el karma, aparece y emprende su curso siguiendo fielmente las fluctuaciones de la pelea.
una vez que está tejido el último hilo que nosotros hemos tejido sobre nosotros mismos, y el hombre está aparentemente envuelto en la propia red que es su propia obra, entonces se halla por completo bajo el imperio del destino que él mismo ha labrado. Y el destino está representado por el karma. Entonces, cuando el ser humano es consciente de esto y de que cada decisión, cada idea, cada pensamiento, cada alocución verbal y cada acto que realice contribuye a esa tela que al final de sus días definirá cuál es el peso de sus fallos y de sus aciertos, cuando somos conscientes de esto, y que esa tela además, que se llama karma, va a generar el destino, es decir, las condiciones para cuando nosotros volvamos a esta unidad de vida. Cuando somos realmente conscientes de esto, llevaremos una vida mucho más meditada, mucho más cuidadosa. La conquista de la salud emocional, y ahora vamos con el tema, es una lucha en un estado de alertidad para utilizar las cualidades superiores, discernir las mejores opciones, diseñar estrategias para conseguir las metas basadas en cualidades superiores y con mucho valor ponerlas en práctica para permitir que el destino teja, como la araña, una red de pensamientos y actos que permita al ser humano trascender a través de sus obras buenas más que de las malas. Es decir, son inevitables el que tener obras malas, pero que podamos tener un superávit en relación a las cosas buenas que hemos hecho y al impacto de estas cosas en el futuro de mucha gente. Bueno, esta es parte de la salud emocional. Ahora vamos a hablar un poco ya de autores teosóficos. Y para eso tenemos que salirnos del cuerpo físico, del plano físico, de quién soy, dónde estoy, de cómo es las ciudades donde estamos y vivimos, etcétera, para poder entrar en la parte metafísica. ¿Y cuál es la parte metafísica? Pues la parte que está, la que completa al ser humano. Nosotros somos entonces una relación de aspectos metafísicos y un aspecto físico. El aspecto físico que es único, que es uno, es el plano físico y se da a través del cuerpo físico, del cerebro físico, del corazón físico, de los miembros físicos, es decir, de todo lo que vemos en esta unidad a la que pertenecemos. Y a veces pensamos que lo interno es cuando nosotros vemos de qué está hecho el corazón, de qué está hecho el cerebro. No estamos hablando de esa internalidad. Estamos hablando de traspasar el cristal que separa el mundo físico del mundo metafísico, el mundo abstracto. Y ahí nos vamos a encontrar un montón de cosas. Ahí nos vamos a encontrar al verdadero amor, ahí vamos a encontrar la verdad de todas las cosas. Los principios internos del alma están allí, del lado abstracto. Y el resultado en el cuerpo, el que hace los actos, el que hace los dichos y el que genera los pensamientos está afuera, pero el otro está adentro. Entonces aquí la metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto a tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esta línea intenta describir las propiedades, los fundamentos, las condiciones y las causas primeras de la realidad, así como de su sentido, o sea, para qué es la realidad y su finalidad última. Eso es dentro de la filosofía. Y luego de ahí se han derivado recientemente la metafísica cuántica, que explica que cada persona puede crear su propia realidad. Y a partir de ella, entonces, explorarse y explorar a esta realidad metafísica. Digamos que esto es un puente moderno hacia la parte metafísica. Y aquí tenemos, bueno, algunas cosas que tienen que ver con magnetismo. Ya sabemos que las cargas iguales se repelen, que sería parecido a lo que pasa con el odio, y las cargas que no son idénticas se atraen. Esto se parece a lo que es el amor, que el amor es sumamente atrayente, o al no amor o el odio, que es sumamente repelente. Entonces el amor produce atracción, el no amor produce repulsión. Bueno, esto es de Taimni. Taimni tiene un libro muy importante, es un gran teósofo que se llama Autorrealización por medio del amor. Es un libro grande. La sugerencia es que lo bajen de internet y lo vean. Porque Taimni es de los grandes exponentes teosóficos de las grandes obras que hay de teosofía. Muchas de ellas son de Taimni. El amor tiene un amplio espectro de connotaciones y ha comenzado a usar muy a la ligera en estos días. Él critica que ya ahora se habla de amor como si se hablara de papas fritas. En su forma más pura y elevada es un aspecto del Dios mismo, que no solamente ama a todas las criaturas vivientes y atiende a todas sus necesidades y su evolución por medio del complicado mecanismo de la naturaleza, sino que además es el amor mismo de la naturaleza trascendental. Es decir, no nada más la parte física, sino también la metafísica o trascendente. Esa es la razón por la que encontramos el amor penetrando toda la vida y expresándose de diferentes maneras a través de todas las criaturas vivientes. Se verá, por lo tanto, que aunque el concepto de amor, en su forma esencial y más elevada, es sagrado y está asociado con experiencias exquisitamente finas de la vida, dice Taimni,
Su expresión en sus formas crudas y más inferiores en los reinos animal y humano ha conducido a vulgarizar y rebajar el concepto al grado más bajo, porque se sigue usando el mismo concepto cuando ya no es amor. Tanto es así que en un gran número de personas, aún inteligentes, en su ciega búsqueda de placer, han venido a considerarlo como casi sinónimo de pasión sexual. La palabra bhakti no tiene nada que ver con estas formas inferiores de amor, tanto que en el reino animal como en el humano, ya esté asociado o no, con el sexo, en general con la vulgaridad. Se usa solamente para ese amor que el hombre puede tener hacia Dios, hacia lo superior, hacia lo abstracto, como a los seres divinos que se consideran como representantes simbólicas o encarnaciones de todo lo superior. Eso es lo único en lo que se puede aplicar esta palabra, a pesar de que ahora se haya degradado tanto su uso. Bueno, aquí tenemos el ego, es el yo, la conciencia, el hombre, el yo soy yo. El ego espiritual, el ego divino, alma espiritual, que también se llama búdica, que en estrecha unión con el mana superior, con el principio mental, con todo, tenemos toda la tríada superior. Es decir, el espíritu, Buddhi, y la parte alta de la mente, sí que tiene que ver con el ego superior. El ego inferior personal, ya lo hemos hablado, es el hombre físico en unión con su yo inferior. Esto es pasiones, deseos, instintos animales, es la falsa personalidad, que así se le llamaba. Consiste en el manas inferior combinado con el kama rupa. El kama es la zona más animalizada de color rojo que tenemos por debajo de esta estructura mental. Rupa, que es como una vestidura y que obra por medio del cuerpo físico en su fantasma que se llama doble etérico. Bueno, toda esa es la parte inferior y esta es la superior. La filosofía esotérica enseña la existencia de dos egos en el hombre, ya lo vimos, el mortal o personal, el de abajo, y el superior o divino, que además es eterno. Al primero se le llamó en la antigüedad personalidad, así le llamaban. Sin embargo, la psicología ha utilizado este término de manera diferente, como un conjunto de rasgos que diferencian a la persona. Lamentablemente, a pesar de que la personalidad es un término muy antiguo que hacía referencia al ego inferior, la psicología, que tiene apenas unos 150 años, utilizó este concepto para definir otra cosa, el conjunto de rasgos que diferencian a las personas. Y al segundo se le llamó individualidad, es decir, por eso ahora hablar de personalidad confunde. Vamos a hablar entonces nada más de ego inferior y ya no de personalidad para no tener esta confusión, y el ego superior. Y luego tenemos lo que es hacia afuera, el plano físico, y lo que es hacia adentro, todos los demás planos. Y en medio el pensador, y entre la parte de adentro y de afuera, entre la parte de adentro y de afuera del ego inferior, que sería más externo, y la porción interna del ego inferior, la porción externa del ego superior, y la porción interna hacia acá está lo metafísico, y aquí está el plano físico. Vamos a entenderlo de esa manera para ver entonces cómo funciona el aspecto emocional. Y aquí tenemos en la primera de Tesalonicenses, en la 5:23, dice San Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la llegada de nuestro Señor. Bueno, aquí lo importante es que San Pablo está hablando de la división del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Esta es la visión paulina. Los conductistas, las emociones externas y observables, el determinismo por aspectos medioambientales. Watson, centra básicamente en tres emociones en los seres humanos: miedo, ira y amor. Y los conexionistas, que son parte de los conductistas, son los que hacen ver que toda la realidad es una conexión de estímulos y respuestas. En todo, cerebro, conducta, aprendizaje, todo es estímulo-respuesta. En su búsqueda de explicaciones internas apoyadas en el falso sentido de causa asociada, esto es de Skinner, dice él, los sentimentalismos ha oscurecido los antecedentes ambientales que habrían conducido a un análisis más efectivo. Lo que dice aquí Skinner está criticando a los abstractos, que dice que eso ha oscurecido a la ciencia. Y como la ha oscurecido, entonces se ha retrasado el estudio de los antecedentes ambientales y debido a ese retraso es que no ha crecido la psicología. Bueno, pues aquí tenemos el SIC, es una cita textual de lo que pensaba Skinner. Skinner defiende su propia manera de percibir la realidad, pero nosotros estamos aquí defendiendo que es una realidad incompleta. Fue sumamente popular, pero estaba totalmente erróneo. Y de este lado tenemos que, según el estudio de la terapia humanista, aquí tenemos la terapia humanista, estamos hablando de la psicología, publicado en el Proceedings del National Academy of Science, tenemos los mismos patrones recurrentes a la hora de experimentar emociones, hasta el punto de que pudieran crear un mapa específico emocional. Por ejemplo, descubrieron el increíble efecto en nuestro calor corporal que tiene la alegría y el amor, mientras que la tristeza y la depresión nos vuelven fríos y distantes. Y algunas otras cosas en donde han tratado de hacer asociaciones que tienen que ver con el cuerpo físico relacionados con algunas emociones.
Finalmente, el psicoanálisis, sabemos que Freud descubrió el ello, yo y superyo, que es algo similar al esquema de Pablo. El ello son los instintos, la parte baja, el yo es el darme cuenta en el estrato superior, y el superyo es el filtro moral. Y también creó los conceptos de consciente, preconsciente e inconsciente. Todo esto es psicología. Y aquí abajo tenemos teosofía. En teosofía tenemos el cuerpo, que es el cuerpo, y hacia arriba, y como verán ustedes, aquí se tuerce. Y se tuerce por muchas razones. Se supone que en el doble etérico, que es que es el Linga Sarira, todo está al revés, como cuando vemos las letras de la ambulancia que están de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, que se ven al revés. Es porque en el Linga Sarira todo está al revés, o mejor dicho, en este plano, en el físico, todo está al revés de cómo es realmente en los planos abstractos. Entonces, ¿qué hay en los planos abstractos? Pues tenemos tres planos: plano físico, el plano intermedio, que va desde Buddhi hasta el Linga Sarira, o doble etérico. Después tenemos el prana, que tiene que ver con la energía para poder vivir la vida. El kama manas, que es la parte de la mente de abajo. El mana superior, el buddhi, que vimos que es el primer recipiente de atma. Y estos son principios intermedios. Y luego, en la relación de buddhi con atma, atma pertenece a otro espacio mayor. Y esto de acá se llama AE, porque es el aurique, es decir, el huevo áureo. El huevo áureo es el espacio en donde está contenido todo esto. Entonces, en la psicología se estudia básicamente solamente el cuerpo. La psicología transpersonal sí que se abre a los espacios interiores hasta llegar al atma, pero solamente una corriente dentro de la psicología. Y aquí lo vemos con más detalle. Tenemos al atma con su propio espacio, tenemos a buddhi y a manas, el mana superior. Aquí tenemos el hilo que comunica la mente superior con la inferior, que se llama antakarana. Aquí tenemos la mente gravitatoria, que es el pensador, que a veces vibra por acá y a veces por allá, según la persona esté concentrada para tratar de ubicarse en este contexto. Aquí tenemos la parte cámica de los deseos, el linga sarira, el doble etérico, la parte de prana y el cuerpo físico. Este es el espacio físico, el espacio intermedio, la tríada superior y el espacio alto. Bueno, más o menos lo mismo para tratar de ponernos de acuerdo con lo que es un ser humano. Entonces, en la primera parte de la vida, pues nosotros necesitamos una brújula y muchas lecturas para más o menos orientarnos en el bosque de la vida. Pero en la segunda parte, ya que entendimos y comprendimos todo esto, ahora lo que necesitamos es activar nuestro corazón metafísico y subir por la escalera que nos lleva a la realización. ¿Cuál es la disyuntiva? Pues las fuentes de dudas en general de todo lo que pasa. La afirmación sobre la naturaleza interior. El ser humano que no sabe lo que es, como no sabe que no sabe, cree que sabe, como Skinner, y cree que solamente somos este cuerpo y que vivimos una sola vez y que cuando nos morimos se acabó todo. Y la persona que no sabe que sabe es la persona que tiene guardado en su almacén reminiscente todo lo que es. Y como lo tiene guardado en el almacén reminiscente, entonces necesita educirlo, sacarlo. Tenemos acá la intuición, que es del lado superior, el razonamiento, que suena lógico, debe ser. Aquí están las evocaciones, es decir, cuando buscamos recordar algo, lo que hacemos es evocarlo. Y de este lado tenemos vislumbres, es decir, ráfagas de todo nuestro almacén. Que vean ustedes, el almacén está lleno de cosas. Tiene que ver con las encarnaciones precedentes, tiene que ver con las relaciones, incluso con lo que hemos sido en otras vidas, todo está ahí guardado. Entonces, esto se llama contenido reminiscente y es el mundo abstracto. Esto se llama memoria del alma. Y del otro lado tenemos la memoria presente, desde que nacemos hasta hoy. Y pues es un archivo pequeñito y ahí va pues la infancia, la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. El contenido es del mundo concreto y entonces la persona está continuamente entre estos dos mundos. Por supuesto, el mundo físico es el que habla primero porque es lo que vemos a través de los sentidos. Y el mundo metafísico tenemos que acercarnos a él a través de meditación, de análisis de sueños y en general de una serie de disciplinas que la persona tarde o temprano a lo largo de su vida puede practicar. Autoconocimiento, ¿quién soy? Las grandes dudas, ¿qué soy? ¿Qué tengo? ¿A qué vine? ¿De dónde voy? Entonces, podemos resolverlo con conocimiento interior o con conocimiento exterior. Según lo exterior, aquí hay un fallo, es el conocimiento externo. Somos un cuerpo de carne, no descendemos de nadie, solo de nuestros ancestros, y cuando acaba la vida todo termina. Eso dice el materialista. Y efectivamente, cuando llega el momento de su muerte, pues él piensa que el tema ya se acabó ahí, y punto. Y el conocimiento interior, somos un microcosmos del macrocosmos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que lo habitan. Es decir, tenemos una doble naturaleza, una interna y una externa. ¿Qué hacemos? Pues el que va sobre lo interior indaga, hace una indagación física a través de la razón, indagación metafísica a través del discernimiento e intuición.
Y el de abajo, indagación física a través de la razón. Inducción y deducción. Todo se deduce, todo se induce, y las verdades a las que llega son por inducción o por deducción. De repente, por hábito, la persona que está en el materialismo absoluto afirma las cosas que producen o que son el resultado de inducciones o deducciones como ciertas a través de los silogismos lógicos, de la lógica simbólica o de la lógica concreta, y a veces, en otras ocasiones, se atreve a negar las cosas a pesar de no haberlas sometido a prueba. Y decir, eso no existe. Y entonces, en ese escepticismo ciego, no es un escepticismo razonado, sino ciego, la persona materialista se hace todavía más materialista. Vamos hacia acá, exposición a realidades físicas y metafísicas, el buscador decide buscar y comprobar antes de aceptar o rechazar, es decir, no es ciego, está buscando. Y de este lado tenemos exposición únicamente a eventualidades físicas, el buscador rechaza sin comprobar lo que no concuerda con su preparación, condicionamientos culturales, y piensa que son tonterías, teme acercarse a ellas y de alguna manera las invalida sin que haya demostrado a través de sus propios métodos la no existencia de las cosas. Y así entonces cuando trabaja uno con una persona en estas condiciones y le dice a la persona, dice, pues es que el mundo interior no existe. Entonces tratamos de suavizar esa expresión para que no contamine a la gente diciendo, bueno, de acuerdo a lo que a mis elucubraciones, de acuerdo a mis sentimientos, me da la impresión de que no existe. Que es diferente hacer una afirmación de ese calibre, de que no existe. Entonces, si después de esta comprobación la persona realmente encuentra que no existe, bueno, será algo otra cosa. Y el último punto, explora el buscador y siente emociones, diferentes grados de evolución, éxtasis, compasión, amor verdadero, y al hacerlo ya está tocando las partes internas de su naturaleza. El buscador materializado obtiene solamente placeres, dolores, bienestares, alegrías, felicidades. Si no consigue el negocio que quería, pues se siente deprimido. Si no consigue la relación que quería, también. Y en general todo gira en relación a su mundo físico. Bueno, estos son los dos seres humanos, el muy animalizado y material, el que está más abierto a lo superior. Y ahora vamos con un súper recontra famoso teósofo que se llama Bhagavan Das. Bhagavan Das es un hombre fuera de serie, es un teósofo de tercera generación y tiene muchos libros, pero el más importante, el que vamos a hablar de, se llama The Science of Emotions y que está en castellano y se puede bajar también de internet. Entonces, él estudia y de alguna manera explica cómo ve el mundo emocional. Lo primero que dice es que la emoción no es algo que pueda verse porque pertenece al mundo abstracto, solo a través de sus manifestaciones. Yo no puedo ver lo que siente una persona, pero sí puedo deducirlo a través de lo que la persona hace. Entonces yo lo que estoy haciendo es observar lo que hace para que a partir de ese hacer que yo estoy observando pueda inferir lo que puede estar sintiendo. Bueno, entonces aquí están estados emocionales virtuosos o viciosos. Entonces hay ubicaciones superiores, medias e inferiores. Y dice Bhagavan Das que a lo largo de la vida nos relacionamos con personas que están inferiores a nosotros en edad, en desarrollo, en estudios, en lo que fuere. O personas que están por encima de nosotros en edad, en respeto, por nuestros padres, nuestros abuelos, que están evidentemente arriba de nosotros, porque jerárquicamente llegaron antes. Bueno, él divide los de arriba, los del medio y los de abajo. Y entonces, y luego tenemos dos, los del amor y los del no amor. En la India todo se ve como una unidad. El amor, entonces, nomás hay amor. Y la parte de abajo del amor, que en Occidente se llama odio, ese es no amor. Pero en Occidente todo lo dividimos y de un lado tenemos el odio y de otro lado tenemos el amor. Pero lo alto y lo bajo es lo mismo. Digamos, lo que llamamos bajo es menos alto o lo que llamamos alto es menos bajo. Pero siempre es lo mismo, no son dos cosas, es lo mismo. Es una sola línea. Bueno, eso ayuda mucho también a entender la filosofía. Bueno, vamos con los estados emocionales virtuosos o viciosos. En las virtudes hay emociones de amor, o sea, atrayentes. Y podemos ver entonces que tenemos cortesía, finura, suavidad, miramiento, amistad, sociabilidad, modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, serenidad. Todo eso cuando lo vemos es amor. Ternura, compasión, piedad. Bueno. Y los vicios, que serían las emociones de odio, para ponerlo occidentalizado, de repulsión, o sea, de no amor. ¿Cómo vemos a la gente? Rudeza, brusquedad, grosería, terquedad, aspereza, irascibilidad, actitud, huraña, cólera, intemperancia, timidez, suspicacia, esquivez, encogimiento, cobardía, arrogancia, menosprecio, desdén, bueno, todo esto. Entonces, cuando nosotros observamos a una persona, sabemos si está fluyendo, vibrando en el no amor o en el amor. Entonces, la emoción solo medible hasta que se expresa como la electricidad, no la vemos, pero sí la vemos a través de sus efectos.
Y aquí este es un sello postal que hicieron en la India con la imagen de lo que fue Bhagavan Das, que es este hombre que está aquí. La benevolencia es la atracción hacia un inferior. Vamos a hablar ahora de inferiores, superiores e intermedios. La benevolencia es la atracción hacia un inferior. Se manifiesta físicamente por la sonrisa placentera, la actitud de protección, que denota en este caso sentimientos de superioridad, y la ventaja acompañados de deseo y voluntad de dar. Esa es la benevolencia. El benevolente siente todo esto. La atracción en mayor grado todavía hacia un inferior se llama ternura. De benevolentes, si cultivamos esto, podemos pasar a ternura, cuya manifestación física es la caricia. Es todo esto más la caricia. Por último, si avanzamos más, tenemos la piedad y la compasión, manifestada físicamente por lágrimas que mueven al superior a suplir con su eficiencia las deficiencias del inferior, aún antes de que éste impetre o pida auxilio. Estas tres subdivisiones de la benevolencia, el superior procura la igualación, es decir, el superior que vibra en el amor, lo que pretende es que el inferior no esté en esa condición y pueda igualarlo. Y aquí es donde viene la compasión y viene el deseo de igualación, dando de lo suyo al inferior lo que a éste le falta para elevarse de ese nivel y poder igualarlo. La aceptación por el adorado del humilde sacrificio del adorante, por la madre a los servicios de su hijo, que es frágil, y por el bienhechor de la gratitud del favorecido. No desnaturalizan el carácter donador de la benevolencia, sino que tan solo significan la graciosa concesión de igualdad a quien antes se hallaba desvalido. Es decir, nos metemos al charco, nos comprometemos con el que está por debajo de nosotros, con el sentimiento de querer por lo menos disminuir esa desigualdad. Y son sentimientos muy similares, como dice Bhagavan Das, a los que tiene la madre por su hijo, que evidentemente de no contar con ella, pues moriría por la fragilidad inherente que tiene un bebé. Conviene advertir que la atracción tiende a culminar en la unión si es que se practica de continuo. Es a la unión igualadora del amor, porque el amor siempre va a pretender la igualación, aunque sus modalidades empiecen con carácter de superioridad por un lado y de inferioridad por el otro. Es decir, el padre amoroso tratará de igualar, que el hijo le iguale en todo lo que se pueda, para tratar de prepararle, y en esa necesidad de igualación, que es de donde surge el amor, entonces se desarrolla al otro que está en una condición inferior. Y esto debe empezar con un carácter de superioridad de un lado y de inferioridad por el otro, obvio, así empieza. Inversamente ocurre cuando la energía emotiva es la repulsión, es decir, el odio o el no amor. Aquí lo que se trata es de agrandar la desigualdad y de que el que está abajo esté más abajo y él pueda estar más arriba, y por lo tanto se separan los dos aspectos. Los caminos de virtud parten de los extremos de la compasión y la humildad y se encuentran en el amor. El camino del vicio parte de la ira, primaria forma de odio, y diverge indefinidamente en menosprecio y temor. Bueno, esto es una síntesis de esta obra maravillosa. La obra es muchísimo más compleja. Bueno, ensayo, clasificación de principales virtudes y vicios. La atracción, amor, muchas productoras de compasión. Entre iguales engendran las siguientes virtudes. Es decir, cuando dos personas se aman y ya son iguales, ya se han igualdado o se encontraron siendo iguales, entonces los dos se prodigan sentimientos de urbanidad, cortesía, finura, suavidad, miramiento, amistad, sociabilidad, afabilidad, afectividad, familiaridad y otras. Ahora, la atracción hacia un superior, cuando una persona a la que yo respeto porque tiene más edad que yo, porque tiene más conocimiento, por lo que fuera, entonces yo me muestro amoroso si soy modesto, si tengo prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, gravedad, no entendí aquí cómo traducirla, pero bueno, debe tener algún sentido, pero no le hagan mucho caso a esta. Serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia, gratitud. Todas estas son valores súper fuertes para cuando nos estamos aparentemente viendo con amor a un superior. Y entonces somos obedientes, sentimos gratitud, nos mostramos con humildad, somos dóciles a lo que nos solicita, somos sensatos, somos serenos, somos modestos, prudentes, etc. La atracción hacia los inferiores, ahora estamos encima de los inferiores. Tenemos que ser amables, benevolentes, urbanos, indulgentes, suaves en el trato, nobles, benignos, dulces, tiernos, compadecientes y piadosos. Y así mostramos amor al inferior. Emociones de odio o repulsión, muchas productoras de sufrimiento. La repulsión entre iguales, somos rudos, bruscos, groseros, tercos, ásperos, irascibles, todo lo que dice. La repulsión hacia los superiores, tímidos, suspicaces, esquivos,
cobardes, encogidos, rencorosos y vengativos. Y la repulsión hacia los inferiores, arrogantes, desadmiración, menosprecio, desdén, engreimiento, petulancia. Nos convertimos en unos verdaderos patanes hacia ellos y reaccionamos con escarnio, altivez, orgullo y malevolencia. Todo esto es lo que dice Bhagavandas y ahí se les queda de tarea para que lo bajen y lo lean. Y luego el teósofo son los verdaderos amantes de la sabiduría y la verdad divinas en todas las épocas del mundo y tienen derecho a tal denominación. Todos los que se dedican a eso son teósofos. Mejor que aquellos que apropiándose de dicho título viven una vida o ejecutan acciones opuestas a los principios que la teosofía prodiga. Un teósofo verdadero, el que asciende y progresa disciplinadamente, el que va desenvolviendo su naturaleza divina, es quien puede vivir una compasión genuina, útil y transformadora, y así ayudar a sus hermanos que sufren. Es decir, por eso dice igualadora, porque entonces se convierte en un servidor de los que necesitan auxilio para poder, a través del deseo de igualdad que nace del amor, ayudarles. Primero, a no estar en condiciones en las que puedan sentir sufrimiento y segundo, a que puedan encontrar el camino a toda esta sabiduría que los ayude cada vez a ser mejores. Luego vamos a ver una división entre lo que vemos y lo que no vemos. Aquí vemos uno que está viendo la tele, pues lo que ve es esto. Pero en realidad, esto no se ve, pero forma parte de esa realidad. Para que un ser humano viva en lo externo, pues tiene que pasar todo esto en lo interno. Es una locura la cantidad de cosas que pasan en los aspectos internos para que que está ahí sentado viendo la televisión, pueda suponer que está solo mirando solamente lo que ahí aparece. Bueno, pues son más sobre lo mismo. Tenemos acá los telescopios ópticos clásicos, que se ven muy pocas estrellas, los telescopios ópticos más refinados, que se ven más estrellas, los telescopios electrónicos, que se ven muchas más cosas, y luego el Spicer, que es un telescopio donde ya se ven constelaciones, y ahora pues ya saben que está el nuevo telescopio, que no lo agregué porque está demasiado nuevo. Y esto equivale un poco al mito de la caverna de Platón. Esto equivale a estar en las sombras, pues vemos muy poquitito. Después se descubre el origen de las figuras, se acuerdan que se desencadena uno de estos y ve que realmente pues, la realidad no nomás es esto, sino que aquí hay unas sombras y aquí hay una tapia, etcétera. Y luego descubre que hay una luz que le pega a los objetos y que las proyecta hacia acá. Y finalmente encuentra un orificio hacia afuera y ahí se encuentra con que la realidad es todavía muchísimo más profunda e intensa de lo que antes se imaginaba. ¿Qué encontramos cuando salimos por este orificio? Pues encontramos sobre todo en el caso de la teosofía, a las personas que han sido amanuenses de las grandes entidades que nos han ayudado a comprender muchas de las cosas y específicamente la creadora de este movimiento que se llama HP Blavatsky, que es ella, que funciona de mensajera y enlace, explica y detalle, y es amanuense de todos estos, de los grandes avatares que han existido a lo largo de todos los siglos, dentro de los cuales está Cristo y muchos otros más. Bueno, esos son los grandes maestros de la Logia Blanca, que esta se llama Logia Blanca. Bueno, déjenme mover esto hacia acá. Ya casi terminamos. La ley en la voz del silencio, lucha contra pensamientos impuros a través de tu pensador, a través de tu voluntad, antes de que ellos te dominen. Trátalos como pretenden ellos. Si abusas de tolerancia con ellos, se arraigan, crecen, sábelo bien. Esos pensamientos te subyugarán y te matarán. Cuidado, discípulo, no permitas que ni aun la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá y aumentará en magnitud y poder, y entonces esta cosa de tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del monstruo negro y abominable. Bueno, aquí está hablando del autocontrol que implica autoconocimiento. Hay que conocernos, hay que aprender a luchar contra los defectos o los vicios que tenemos, y dentro de esa lucha entonces debemos tratar con mucha fuerza de que estos pensamientos no nos parasiten. Bueno, vamos de este lado, la cadena, bueno, las consecuencias que dejamos crecer las cosas y todo lo que pasa. Y esto es del poema de George Herbert, escrito en 1651, en el que se concluye que por un clavo se perdió un reino, así se llama, bueno, así lo escribe él, y luego se le atribuye a muchos otros, entre ellos incluso a algunos autores contemporáneos, pero realmente la cita es de George Herbert. Dice, esto ejemplifica la teoría del caos basada en la cual cualquier acción o omisión, por mínima e insignificante e inconexa, es capaz de alterar a corto, mediano o largo plazo las consecuencias, que es la teoría del caos. Bueno, por un clavo se perdió un reino, por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió y el caballo trotó mal. Es decir, el guerrero
pues le faltó un clavo y le dio flojera y no lo puso, entonces salió el jinete con el general arriba. Por trotar lento y mal fue que el caballo se perdió, entonces el caballo fue cogido por el enemigo. Por falta de un caballo fue que el caballero clave del reino a pie se perdió. Entonces el caballo no pudo seguir trotando y entonces el señor importante que iba sobre el caballo empezó a caminar. Por la falta de ese caballero clave, porque fue tomado preso, la importante batalla se perdió. Y perdida la batalla ocasionó que el reino se perdiera. Y todo por un clavo. Es decir, aquí lo que está diciendo es que no puede uno dejar que estas cosas crezcan, como dice aquí HPB, porque poco a poco se van haciendo cada vez más y más y más, hasta que llega el punto en el que ya no es posible controlarlas. Y vamos a acabar con este hombre, que es un hombre que lamentablemente falleció hace un par de años, que se llama Edward de Bono. Él escribió un libro muy bonito que se llama Seis sombreros para pensar y tiene mucho que ver con los estados emocionales. En uno de los libros que publicamos en el equipo donde estoy, hubo la intención de que él apareciera en ese libro y de hecho apareció. Entonces tuve la oportunidad de convivir con él en varias sesiones allá donde vivía en Malta y nos hizo favor entonces de tener una entrevista en el libro que se llama Anti-Euphemistic Reasoning on Leaders Decision Making, se llama el libro, entonces se publica y ahí viene una entrevista que le hice a Edward. Por supuesto, se necesitaron varias citas para poder hacer la contemplación de lo que él quería hacer en esa participación, pero llego hacia atrás, él ha creado varias cosas, pensar fuera de la caja, el pensamiento lateral, etcétera, todo eso es de su autoría. Y específicamente en el libro de los sombreros, entonces él dice que cada quien como actitud se pone sombreros y entonces la parte emocional reacciona al sombrero que se pone. El sombrero azul es el que controla el resto de sombreros, controla los tiempos, digamos, es el organizador. El sombrero blanco es para pensar de manera objetiva y neutral posible. El sombrero rojo para expresar sentimientos sin necesidad de justificación. Y el sombrero negro para ser críticos de una manera negativa, todo lo vemos mal. El sombrero amarillo, al contrario que el sombrero negro, es intenta buscar aspectos positivos, que es el color de Buddy. El sombrero verde abre las posibilidades creativas y está íntimamente relacionado con su idea de pensamiento lateral. Entonces, según él, el verde es por decir alguna cosa, esos sombreros, cada quien se lo pone y según lo que se ponga, pues va a generar un problema o va a resolver un problema. Entonces, mucha de su capacitación que dio durante muchos años consistía en enseñar a los equipos de alto desempeño a utilizar diferentes sombreros para poder llegar a las soluciones. Y me parece que ya es de las últimas, pues yo creo que le vamos a dejar hasta acá porque ya es mucho tiempo, pero en realidad todo termina con saber vivir los procesos de cambio que son estos. Y una de las formas más interesantes de la vida emocional es el que nosotros podamos tener sentimientos de compasión. La compasión nos acerca, tratamos de igualar al que sufre y es una de las prácticas más importantes que promulga la teosofía hasta poder conseguir núcleos de fraternidad. Y con eso vamos a terminar la presentación. Voy a dejar de compartir para que ver si ustedes tienen alguna pregunta y yo sea capaz de contestarla. Con mucho gusto podemos pasar a esta parte. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, doctor, si alguien quiere hacerle una pregunta, una acotación. Okay. Por favor, levantando su manita, abriendo su micrófono. A ver si hay alguna pregunta. Roosevelt, adelante. Puede abrir su micrófono y su cámara. Sí, saludos, buenas noches, queridos hermanos. Bueno, básicamente mi pregunta está orientada a la parte cuando el hermano estaba mencionando referente a los sentimientos que pueden ser o de repulsión o de atracción. Y me surge la pregunta referente a eso, ¿es posible que esos estados en los que el ser humano entra, y por eso precisamente se habla mucho a través de muchas religiones, la importancia del amor, en el sentido de atracción, porque quizás cuando esos niveles, digamos, de voltaje llegan a un nivel bajo, o nosotros nos ponemos, nosotros a través de nuestras acciones y pensamientos nos ponemos en un plano que no nos favorece muchas veces. Eso básicamente se debe a que, o sea, yo estoy consciente que somos nosotros que lo generamos, pero no sé si usted podría abundar más respecto a eso. A ver, Roosevelt, mira, me voy a centrar en el libro de Bhagavandas. Bhagavandas dice que los niños trabajan esto de una manera excepcional. El niño se siente mal y se aleja, se siente bien y se acerca. Siente el amor de la madre, se acerca.
siente el rechazo de la madre, se aleja y dice, funciona como relojito. Pero cuando cumple 6 o 7 años y tiene ya su pensamiento racional, por eso se insiste tanto en controlar la mente, donde están los razonamientos, entonces el tema cambia. Porque la tía aquella llena de granos, que normalmente cuando la ve el niño sale corriendo, ahora lo recibe con un billete de $100 y entonces el niño dice, ah, caray, entonces se acerca a pesar de sentir repulsión o se aleja por orgullo y entonces empieza a ser un caos en su estructura. Cuando irrumpe la mente racional, y estamos hablando de un niño, pues mucho más en un adulto, aparecen entonces ciertas como motivaciones y empezamos a traicionar la naturaleza interior, que es mucho más automática, porque entonces no hacemos lo que debemos hacer por quedar bien, por conseguir algo, por asociarnos a alguien, por lo que fuere, y empezamos a entrar entonces en esta crisis donde sin darnos cuenta empezamos a vibrar de manera muy densa. Y una vez que estamos vibrando denso, en algún momento tenemos que reaccionar, despertar y empezar a tratar de sutilizar todo lo que hemos echado a perder y eso pasará en algunas de las épocas tardías o por lo menos medianas de la vida. No sé si eso conteste tu pregunta, pero hay que separar muy bien lo que la mente de alguna manera gobierna de lo que es la emoción puramente sentida. Y luego si lo pasamos al amor, pues ya vimos que el amor pretende una igualación en base a los sentimientos más sutiles que tú profesas hacia otros. Al principio, pues por supuesto en entornos muy cercanos, nuestros padres, etcétera. Pero lo ideal es que luego sea hacia la comunidad que también existe y finalmente a toda la humanidad. Y ahí es cuando desarrollamos un sentimiento fraterno. Fraterno viene de fratello, de hermano, lo que quiere decir que todos tenemos un padre común, lo cual es cierto. La energía con conciencia que nos ha creado a todos y a la unidad de vida, todos somos hijos de ella y por lo tanto somos hermanos. Para utilizar un razonamiento, aunque esto ya va mucho más allá del propio razonamiento, es decir, necesitamos a veces pertenecer a grupos donde se practiquen este tipo de cosas, encontrar salidas, por ejemplo, a través del servicio, ayudar a las personas que están necesitadas, a través de la meditación y a través de muchas otras cosas que nosotros podemos hacer para empezar a desarrollarnos en lo interior y entonces exploraremos lo que dicen normalmente en teosofía, que vas a activar una serie de principios que han estado dormidos y lo vas a descubrir por ti mismo. Y eso es entonces una síntesis de lo que yo creo que estás preguntando. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lecturas, pertenecer a estos grupos. Ahora puedes pertenecer, aunque estés en un país donde no haya logias, te puedes inscribir y escuchar solamente por saber lo que ahí se discute, las lecturas que se hacen, las cosas que se recomiendan hacer y poco a poco puedes experimentar en tu parte interna una especie de mejoramiento y vas a pasar de las actitudes que requieren más trabajo a actitudes más armoniosas y amorosas y apropiadas para que puedas tener una encarnación más útil. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero o si la entendí mal, creo que por ahí va el tema. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Adiós. Adelante, Mercedes Escalante. A ver, Mercedes. Hola, buenas noches otra vez. Mi pregunta es la siguiente. Una de las diapositivas que usted puso, se veía que expresaban unos muñequitos con la misma polaridad que se repelen. Yo tengo entendido que en el plano físico los opuestos se atraen, pero en el plano espiritual los que son de la misma polaridad se atraen, no se repelen. Entonces Bueno, los muñequitos como que me sacaron un poco ese sí, concepto. los muñequitos eran nada más para hablar de repulsión y aproximación. No era para hablar nada de magnetismo ni nada, es simplemente que hay unas fuerzas que cuando lo vemos a través de un imán, aunque quieras acercarte, en lo interno, en lo profundo, te dicen no, no te acerques, porque están pasando cosas en las que tú estás sintiendo repulsión. Pero a pesar de eso nos acercamos por el billete de $100, porque el tipo nos va a dar un secreto muy importante para el negocio que tenemos, por la razón que sea. Y entonces a eso se refería, no le hagas mucho caso no, y de hecho lo aclaré, no lo vean como magnetismo, véanlo nada más como repulsión y atracción. Sí, bórralo de lo que vimos, la idea nada más era ponerlo en esos términos. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Bien. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice,
de acuerdo a su experiencia, ¿cómo podemos controlar, ay, se me fue, perdón, cómo podemos controlar nuestras emociones? Porque, ¿por qué la mente oscila de un lado a otro por cada vivencia que experimentamos? Pues hay que controlar los pensamientos. Vamos a pasarnos a la psicología. En la psicología, los grandes teóricos de emociones, que también vienen un poco en el libro, lo que pasa es que pues, el libro, bueno, obviamente no es totalmente teosófico, lo hice con mi hija que es médico, entonces, bueno, tiene un poco de todo. Pero si nos pasamos un poco a la psicología, los estados emocionales casi siempre resultan de los estados perceptuales. Es decir, casi siempre reaccionamos a lo que vemos o a lo que nuestros sentidos registran. Y la prueba es, bueno, yo tengo un paciente que acabo de ver ahora que pasó por un paseo, estaba paseando en caminatas que hacen en ese lugar del mundo, que es ahí la gente sale a caminar, y justo le tocó un accidente y vio ahí el herido o el malherido muriendo, y entonces se sintió muy afectado. Si hubiese pasado un minuto y medio antes, pues no hubiera visto eso y no se hubiera sentido afectado. Es decir, el peso que tiene lo que vemos, lo que ponemos enfrente para lo que sentimos, es muy importante. Y somos ahora una sociedad pasiva. Nos sentamos en la televisión y abrimos un diario y alguien que no sabemos quién es sembró noticias que van a causar en nosotros estragos o nos van a informar o lo que fuera. Somos pasivos. En vez de buscar las noticias por nuestra cuenta, siempre esperamos que nos lo den todo peladito y en la boca, y pues por supuesto que tenemos a veces reacciones que pueden de alguna manera descomponernos interiormente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues meditación, hay que meditar, hay que aprender a meditar para tratar de controlar los pensamientos. Y hay muchas técnicas de control del pensamiento, hay muchas lecturas que nos pueden ayudar, hay música especial, hay música que ayuda a que la persona pueda armonizar sus principios y a la hora de sentirse más armonioso puede ser mucho más tranquilo. Las 4 horas antes de dormir es muy importante el tipo de lecturas que hagan para que a través del sueño el hacedor también pueda producir una serie de sueños que puedan armonizar más a la persona. Es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos, los hábitos que hemos generado en esta generación de humanos, que estamos muy vinculados a las redes sociales y nos metemos en cosas que no sabemos ni qué cosas están entrando en nuestra estructura. Tenemos que ser más críticos, más atentos. Es lo que yo puedo comentar, que ya en la vida misma se ha convertido en una selva, en una jungla, donde sin darnos cuenta somos bombardeados permanentemente y somos inspeccionados y analizados continuamente. Y pues usted que pregunta eso, pues yo creo que hay que cuestionar un poco si lo estamos haciendo bien y cómo podríamos protegernos mejor, para que dejar entrar solamente las cosas que creamos que son útiles, y cuando vemos cosas que nos van a poner en vibraciones muy densas, pues cerrar el paso, cortarlo y dejar de verlo. Aquí en Puebla, que es una ciudad muy, muy conservadora, había una señora que no voy a decir cómo se llama, pues una señora hace muchos años, y era una señora muy conservadora. Entonces ella tenía una pensión donde iban estudiantes que iban a una universidad católica, y entonces en aquel entonces empezaban las televisiones, es un mito de aquí de la ciudad, y ella tenía una cortina. Entonces cuando veía a alguna chica que estaba enseñando más de la cuenta, cerraba la cortina para que sus abonados no vieran lo que estaba ahí sucediendo. Y esto no es broma, es de la vida real, pero esa vida, ese entorno ya no existe. Ahora las redes son abiertas, la gente puede fluir en ellas como quiera. Entonces, ¿qué hacer para cuidarnos? Pues no lo sé, pero los que tengan hijos pequeños, pues habrá que meditar muy bien en cómo tratar de hacerles entender que hay cosas que es importante que no vean a ciertas edades y que si las van a ver tengan los criterios para poderlas acomodar un poco en el entorno interno de ellos y de esa manera puedan saber trabajar con esas cosas que es verdad que existen, pero tampoco es necesario estarlas continuamente percibiendo. Ahí hay que tener un poco de... Entonces, eso es de sentido común, ni de psicología ni nada, es un poco de sentido común para entender cómo funcionan las cosas. Es lo que yo podría decir a ese respecto para la señorita M. Gracias, doctor. Vamos a ver la pregunta de Ángela Murillo. Ángela. Sí, es acerca de que si en los sueños puede mejorar uno algún problema psicológico cuando se sabe interpretar adecuadamente, o que los sueños le informen a uno de algún problema que hay psicológicamente para uno.
Esa sería la pregunta. Sí, el hacedor del sueño, que hay todavía un debate en ese tema, que puede ser el ángel custodio, puede ser el yo superior, o puede ser también la parte intermedia, más bien hacia abajo de la mente. Por eso es importante tratar de purificar, si uno va a entender los sueños, las percepciones que tenemos 4 horas antes de dormir para garantizar que no se va a meter cama o las porciones más bajas ahí. Y si nosotros hacemos eso, los mensajes que aparecen en los sueños, que se dividen en 7 niveles y que todos son útiles, pueden prevenirnos, pueden advertirnos, incluso pueden anticiparnos a una serie de cosas, y la gente que utiliza los sueños es sumamente útil. Yo con mis pacientes, con casi todos, siempre trabajo sueños, y por lo general yo diría que en un 80% pues se dan cosas muy útiles, pero muy útiles, y puede ser constatado por muchos de los pacientes que he tenido. Claro, me ha llevado toda la vida, yo tengo 66 años, te lleva toda la vida ir como aguzando un poco el olfato, el conocimiento teosófico, el sentido de solamente querer ayudar, mostrando las palmas de las manos para que se vea que efectivamente lo que quieres es hacer cosas que sean útiles para la persona que tienes enfrente. Y entonces yo creo que es muy útil siempre que se utilice esto con contacto, con cuidado, que haya una preparación para hacerlo, que se haga de una manera correcta. Y la manera correcta usando la intuición es tener la verdadera intención de que la persona le sea útil lo que se va a decir ahí. Es cuando la intuición brota. Porque si hay alguna intención que no es la correcta o lo que sea, hay que dejar al paciente. Porque entonces puede brotar de ahí. Acuérdense de los antiguos faraones, cuando tenían a sus lectores, los lectores que les interpretaban los sueños, deberían estar 100% enamorados del faraón, con amor puro. Porque si estuvieran al 80%, podría ser que el análisis viniera de ese 20% que repudiaba al faraón, y si como viniera de ahí, pues el tipo iba a ser una barbaridad impresionante. En los últimos canes de la tradición, bueno, es mongólica, yo qué sé, hay muchísimos ejemplos de los malos asesores y de cómo cayeron grandes reinos por estar mal asesorados, porque las personas estaban contaminadas en su capacidad de ayudar. Por eso casi siempre los padres, cuando los padres son sanos, son como los mejores mentores para hacer interpretaciones. Que decía uno de broma, bueno, si mi padre me quiere al 100% y si encima es psicoanalista y sabe mucho del tema y encima es teósofo, bueno, pues ya eso está muy canijo. Pero sí podemos saber que la persona que más nos quiere y nos proyecta a través de su sentido común, incluso de los sueños de esa persona, uno puede obtener muchas ventajas, sobre todo en momentos de dilemas o en momentos de cierta complejidad. Pero sí, los sueños son una maravilla, es muy bonito el tema. Y también es peligroso, hay que hacerlo con cuidado. Tienes razón, Ángela. Muchas Gracias por gracias. tu Muchas observación. gracias, Enrique. Gracias. Ahora aparecieron otras 3 manos. Y tenemos a la Sociedad Teosófica Dominicana levantando la mano. Adelante. Felipe, ¿qué hubo? Felipe. Buena. Más que nada es a Cecil, si al final del programa nos pueden dar el permiso para anunciar la charla presencial que va a haber el 5 de octubre, pero usted me deja para el final, por favor. Incluso lo tengo montado en un PowerPoint que presento al final con las actividades venideras. Tengo el afiche que me enviaron, lo tengo ahí para presentar. Ay, qué bueno. Ay, gracias. Adelante, Kena. Buenas noches, de verdad, al señor Enrique ha sido muy buena. Es la primera vez que escucho una de sus clases, es la primera vez que entro a este grupo y quedé muy impactada. Muy excelente todo. Algo de los sueños que quiero comentar es que hace como una semana tuve un sueño con una compañera de trabajo en el que ella estaba robándome y atracándome. Pero yo me desperté y todo bien. Cuando yo la vi en el trabajo, ya yo estoy como, no nerviosa, sino como que no la quiero cerca. y usted está hablando también acerca de las técnicas para tener esos dominios de los pensamientos. A ver si usted me puede dar algunas técnicas en cuanto a eso. Esos pensamientos muchas veces quieren, que son pequeños, que son como negativos y quieren crecer. A ver si usted me puede ayudar en cuanto a eso. Gracias. Para que tú le analices bien a un paciente los sueños, tienen que pasar muchos meses.
y él tiene que estar interesado, hacerlo bien, seguir las indicaciones que les das. Entonces llegas a momentos de muy alta productividad respecto a lo que los sueños te están vaticinando. Ahora, si viste a esa compañera que te robaba el bolso, que esperemos que no esté aquí en este auditorio y no se sienta aludida, pero No está, no está. no está bueno. Si tú viste eso, ella simboliza algo, no puede ser, no tiene que ser necesariamente tu amiga. Simboliza que viene un periodo donde tú puedes perder, para verlo de manera superficial. O sea, el mensaje en el nivel 2 del sueño, que es bastante superficial, es que tengas cuidado de que en algún momento dado puedes o hacer un negocio que te va a ser desventajoso, o una persona relativamente cercana se puede interesar en algo que tienes y eventualmente podrías perder. Bueno, esos son los sueños que incluso HPV dice que son medios vulgares, porque tienen que ver con cosas como del ego inferior. Y dice, los buenos sueños son los que tienen que ver con los aspectos de la búsqueda que cada ser humano debe tener sobre su espiritualidad, que ella le llama grandes sueños. Pero aún así pues, son útiles, ¿no? Uno no puede despreciar lo que ahí se dice, porque en este mundo que hemos formado ahora, 150 años después de que ella vivió, pues las cosas también de la mundanidad son también muy importantes. Entonces, es lo que te puedo decir sobre ese sueño, no te preocupes. En realidad es como una advertencia y a veces la sola advertencia ya ayuda a que tú estés más en... Pero que ubiques que no es esta persona en específico la que te está robando, siempre lo que ella representa. Es una amenaza, etcétera, tú vas a estar más cuidadosa y a veces el mundo sistémico en el que vivimos es tan complejo que cambian rápidamente las condiciones y ya no se da eso que supuestamente iba a darse. Pero eso es muy superficial, ¿eh? En realidad no se puede interpretar un sueño si no hay un conocimiento mucho más detallado de la persona. Ok. Y algunas técnicas para tratar de... Usted está hablando también de música, de algunas músicas para... Bueno, sí, hay música especial, la pueden bajar de YouTube. Hay música para meditar, música para dormir, música para armonizar, música para proteger, y toda ya está prácticamente, perdón, en YouTube. Es cuestión de que la bajen de ahí y casi todas tienen los instrumentos apropiados que producen la sutilidad necesaria, tienen las armonías apropiadas para producir esto. A veces no es tan fácil con la música hindú porque los instrumentos que ellos tienen, pero aún así hay instrumentos más semi-hindúes, más occidentalizados, con instrumentos más del lado de acá, y son bastante interesantes, son bastante buenos. Y a veces para meditar son importantes porque si nosotros utilizamos estos sonidos, por lo menos evitamos que los sonidos externos nos contaminen y nos distraigan. Entonces, sí, hay varias, poesía, hay gente que normalmente en la poesía, todas estas ciencias ayudan a que las entidades positivas se acerquen a nosotros y ayudan a que las vibraciones puedan hacerse más sutiles y más agradables. La comida, principalmente vegetariana, lo más sana posible, todo eso ayuda. El ejercicio razonable y cuidar mucho los pensamientos, la actitud, todo lo que ya dijimos acá. Todo eso ayuda a que la persona esté vibrando en una tesitura mucho más saludable. Vamos a darle la oportunidad a Dani. A ver, Dani. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Enrique, como siempre, tú eres excelente. Estas cosas, te lo agradezco mucho. Mira, yo naturalmente, antes de acostar, perdón, ¿me oyes ahora? Sí, sí te oigo. Tú eres el que está en Ok. Nueva York, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Como te digo, yo naturalmente antes de acostarme hago el mantra del Yoga Sutra de Patanjali, acostado en mi cama y lo oigo. Me duermo perfectamente. Pero algo me pasó muy, pero muy peculiar anoche. Y si te cuento, a ver si tú me puedes dar algo de orientación. Yo tengo un hermano mío que tengo varios años que no lo veo. Me sueño con él, que estamos acostados en una cama. Y habían dos camas, una pequeña y una más grande, y mi madre estaba acostada en la más grande. El hermano mío quería acostarse conmigo en la cama más pequeña. Yo le decía, no cabemos los dos, pero quedamos en ese sueño con mi hermano. Bien, yo me quedé con ese sueño interno, decía, ¿por qué me soñé con mi hermano? ¿Qué me pasa? Esta tarde me llamó un tercer hermano y me dice, yo me soñé anoche con tu hermano, con mi hermano, te voy a decir cómo se llama José. Me dice, yo me soñé con José y tú anoche acostado en una cama.
y tu mamá también estaba en el sueño en otra cama. Eso me impactó algo tan grande que yo tengo ahora mismo, no sé qué decirte. ¿Qué tú me puedes decir sobre ese sueño? Mira, como ya les comenté, si no, yo no conozco a la persona con mucho detalle, voy a decir alguna barbaridad, solo puedo interpretarlo en los aspectos más superficiales, que también son útiles, pero pues finalmente el margen de error es muy elevado, porque tienes que realmente que contactar con la persona a la que le vas a interpretar, tienes que hacer rituales para pedir permiso a sus aspectos interiores, y entonces a veces se da y a veces no, la mayor parte de las veces sí. En este caso, pues es una consulta, pero quiero que sepas que tiene como muchas limitaciones. Los sueños se escriben en el astral, en la materia astral, y por lo tanto, entonces, otro soñante puede de alguna manera beber de la misma información, sobre todo si te conoce, y puede, dentro de ese conocimiento, utilizar a los mismos auxiliares. Si tu madre realmente era tu madre o no era tu madre, sería un auxiliar, es decir, una persona que representa la autoridad que representa a tu madre, otro representa a tu hermano por algún mensaje que se trata de darte, y luego tú rechazando al hermano en el sentido de que no cabe en esa cama o no cabe en ese lugar, y así es como está el sueño. La única emoción que yo veo en lo poquito que comentaste era que había una solicitud por parte de tu hermano y un rechace tuyo alegando el que no cabía, los dos. Y luego una cama mayor donde estaba pues, la mamá de ambos, es decir, el origen físico de los dos. Y además que hace mucho que no ves a tu hermano, bueno, algunas cosas por que ya habías más o menos comentado. Entonces, eso se ve en lo superficial. Seguramente habrá mensajes de mayor profundidad, pero yo no me atrevo a decirlos porque no te conozco. Para poderlos, y además no sería en un auditorio, por supuesto, ¿no? Ya sería en privado, pero en realidad con eso poquito que hay, tú por intuición trata de observar por qué hay esa emoción que se llama de solicitud y rechazo vinculado a estos tres personajes y qué representan. Porque la madre puede representar una pareja, la madre puede representar un jefe o una jefa, la madre es una figura de autoridad importante, el hermano puede representar a un trabajador cercano o un colaborador o un amigo, lo que sea, o sea, porque no sabemos a quiénes se representan. Cuando empiezas a profundizar más en los niveles más bajos del sueño, ya no son los personajes los que están, sino los personajes representan cosas. Pero como no sabemos qué cosas representan, tú solo por intuición puedes tratar de encontrar, pero lo que sí está ahí en lo que tú dijiste es una solicitud y un rechazo. Y además con una argumentación que era que no cabía. O sea, sí podrías, pero no cabemos. Sí podrías, podría yo acceder a tu solicitud, pero no cabemos. Es lo que te puedo comentar para no entrar en detalles que a lo mejor no están en el sueño, porque lo importante es la parte profunda. Entonces trata de resolverlo por intuición y estate todo el día como practicando qué quiere decir, por qué están esas tres personas, a quién podrían representar y pregunta y pregunta y pregunta y por intuición te puede venir alguna respuesta, ya de mediana profundidad, o sea, de un poco de mayor profundidad. Es lo que te sugiero. Vamos a ver Gracias, Enrique. qué pregunta tienes, Rosa. Gracias. Rosa María, de Cuba. Ya, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. Quiero hacerte una pregunta, Enrique. Dime. Tengo una preocupación por una persona muy allegada a mí que duerme muy bien, pero al despertar siempre manifiesta mucha ansiedad. Y según ya pasando los minutos, quizás hasta la hora va mejorando, pero no hay forma que siempre con ansiedad y duerme bien. ¿Duerme como angelito y despierta como demonio? Como demonio. Pues no sé, no sé qué decirte. Otra vez habría que ver con más cuidado. Por lo pronto trata de no estar junto a él cuando despierte para que te libres de la... No es cierto. No, habría que bucear qué pasa cuando despierta, cuando regresa a la realidad que le produce ese estado ansioso. Y puede ser muchas cosas, y algunas muy profundas, pero otra vez, como no conocemos a la persona, mejor no inventar y sembrarle alguna cosa que realmente no está sucediendo. Entonces, Yo lo que estaba pensando más adelante, a ver si te podemos ver en privado, aunque sea en línea.
Pues no sé, vamos a ver. En realidad yo ahora no estoy viendo mucha gente por pues, la cantidad de cosas que hago, pero bueno, si hay un espacio y eso, con mucho gusto lo podemos ver después, pero sí no me atrevo a decir nada con lo que me estás comentando. Sí, pero es así. Yo ya no tengo forma de cómo orientarlo, cómo buscarlo, porque duerme Mejor mucho. que duerma mal y que despierte contento. No, y además es una persona muy carismática, ¿No? muy cariñosa. Entonces, el despertar es el que, yo digo, será la entrada al cuerpo que le produce eso. Pero no le encuentro la explicación. ¿Quién sabe? Vamos a darle la oportunidad a Julián García. Está medio cortando. Sí, hola Enrique. Bueno, saludo a todos los hermanos y también de República Dominicana. Hola. Le quería preguntar una cosita, Enrique. ¿Qué pasa cuando uno se enamora de una persona? Que quedas así como hechizado. ¿Qué pasa? Sí. Pues que vas a gastar mucho dinero, que vas a dormir mal, que etcétera, etcétera. No, No, pero puede ser algo muy hermoso. sí. Sí, puede ser hermoso, sí. Por eso te pregunto, porque eso Si como es un muy amor personal. verdadero, la idea es que sí, pues ya lo vimos hace bueno, no lo vimos con tanto detalle, pero si se ama a fondo, se desea lo mejor para la persona y se trata de proyectar a la persona a los mejores escenarios, aunque muchas veces esos escenarios impliquen ya no estar con ella. Pero entonces, ¿quién tiene esos amores? Pues muy poca gente, ¿no? Lo explican algunos de los autores que mencioné hace un momento, incluso el amor materno que describe Fromm es así, dice, y ese mismo amor hace que la madre se despegue de su hijo porque sabe que es hora de que el hijo vuele y se vaya, y es un sufrimiento y un dolor enorme, pero es un dolor compensado por la sabiduría que tiene la persona de qué es lo necesario que debe ocurrir con la persona cuando se le ama. Y entonces esos son los amores de gran intensidad que son complejos para los seres humanos. Luego tenemos el amor erótico, que es el amor de pareja, que es un amor muy complicado, como ya vimos, pues, lo dicen los autores, porque tiene mucho que ver con apasionamiento sexual, con sentido de posesión, con sentido de privacidad. O sea, hay una serie de sentidos que hacen muy compleja esa emoción. Y si la persona está muy apasionada y ya se hizo una compra objetal, es decir, ya convirtió en objeto a la persona y luego la agregó a su estructura, cuando la persona se va hay un sentimiento de amputación. Y el sentimiento de amputación es con pérdida del objeto, con una tristeza enorme y pasan ahí montones de cosas. También pasa cuando con la muerte de un ser querido o con la partida de un ser querido o con el abandono y con muchas cosas por el estilo. Hay un libro muy bueno donde se habla mucho de esto porque habla mucho de attachments y se llama Cuidado Maternal y Amor de Bowlby. Bowlby con B de Bolivia, Bowlby y luego W. Y Bowlby se llama Cuidado Maternal y Amor. Y ahí habla pues muchos detalles, me da muchos tips acerca de lo que son los fenómenos estos de ruptura de la continuidad una vez que se ha hecho una relación objetal, que se ha convertido en objeto al objeto que siendo vivo se ha marchado y se fue, y ha traicionado, y bueno, ya sabes, ¿no? Todo el lío. Eso es lo que te puedo recomendar, pero hay muchas cosas que pueden leerse a ese respecto. Y luego, pues debe haber incluso muchas conferencias en YouTube que también se pueden bajar. Porque la idea de la charla fue sobre un libro de salud emocional, no iba tanto en él. Y el amor era pues porque es el que relica, el que une, es el que presenta, o sea, no hablamos con tanto detalle del amor, el amor erótico, el amor de todo lo que hay investigación y montones de cosas, o sea, muy poco se habló de ese tema. No sé si eso ayuda un poco a lo que me preguntaste. Sí, está bien. Bueno, te agradezco mucho. Al contrario. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Tenemos en el chat una pregunta. Una persona dice, tengo confusión entre querer mantenerme informado de la realidad sociopolítica del país y la purificación mental en cuanto a filtrar lo que vemos. En mi país ha habido mucha convulsión política y no dejo de querer informarme
aun cuando siento que a veces me afecta, perdón, aun cuando veo que a veces me afecta la impotencia y preocupación. Muchas gracias, don Enrique. Le pone. Sí, la idea es cuando uno va a ver noticias y eso tratar de que no pasen o no parasiten los estados emocionales. Es decir, está uno con la cabeza fría analizando con frialdad lo que uno lee ahí, sin calentarse o sin admirarse o sin deprimirse, porque si pasa eso es que ya entró ya entró el mensaje, porque muchas veces en la forma como acomodan los reporteros o los jefes de redacción actuales ya no es como los de antes. Ya tienen muchas veces la idea de más amarillista, de generar un impacto, la atención, y entonces la forma como están expresadas estas noticias son verdaderos anzuelos que van a hacer que la persona se interese más en seguir leyendo y por lo tanto se empieza a absorber cosas que luego va a costar mucho trabajo deshacerse. Si la persona está perfectamente galvanizada emocionalmente y dice yo esto lo voy a ver nomás para entenderlo y ver qué está pasando y sin reaccionar, es informarme, es pura información. Entonces voy a quitar toda la paja que tenga y me quedo con la información. Y aún así voy a dudar de que la información sea verdadera, porque puede ser incompleta o puede estar sesgada. Puede estar muy sesgada. En los libros de estrategia de comunicación se cuenta de una foto que hubo una vez que hubo una revuelta en Irlanda del Norte entre el ejército británico y los irlandeses, de allí que ven ustedes que son independentistas. Y como había una sola foto, los periódicos conservadores tomaron un trozo de la foto donde unos manifestantes le pegaban a los policías. Y los periódicos de izquierda tomaron otro trozo de la foto donde los policías le pegaban a los... Y era la misma foto. Entonces, la moraleja es que en la realidad pues pasa de todo y uno nada más escoge los sesgos. Y si estamos en los sesgos nos van a manipular y si nos manipulan emocionalmente lo vamos a pasar mal. Entonces la idea es buscar la información de una manera diferente. Eso es lo que puedo contestar para esa pregunta. Bueno, pues... Perdón, doctor, tiene una pregunta más. De hecho, creo que hay varias más, pero dice una persona, si uno sueña con un ser querido fallecido, donde éste le dice, yo estoy bien, y yo le pregunto, ¿tú estás muerto? Y él me responde, sí, pero estoy bien, no te preocupes. Esa persona quiere saber cuál es su comentario. ¿Cuál es mi comentario? Ahí es que ya nos pasamos a otro tema mucho más complicado. Porque puede ser el preconsciente, puede ser, o sea, puede tratarse de muchas cosas. Pero otra vez, si lo hablamos en los niveles más superficiales, pues está reviviendo o más bien comunicándose con un auxiliar, vamos a ponerlo en términos más comunes, ¿no? Para no hablar de mediunidad ni de ninguna cosa por el estilo. Simplemente es un auxiliar que reacciona a la angustia que tiene la persona que ha sido abandonada, pues, aparentemente, digo. Por eso no me gusta como explicar esto para que no se vayan a quedar con interpretaciones que en realidad puedan no encajar perfectamente con... Hay que ver cómo se llevaba con la persona que falleció, hay que ver qué tanto hubiera querido la echa de menos, o yo qué sé, hay que ver ahí un montón de cosas por el estilo. Ayuda mucho un libro, ya que hubo mucho interés en esto, que se llama El arte de amargarse la vida de Paul Václavic. Y se puede bajar de internet porque ya cumplió sus años en los que se descataloga un libro, entonces ya se puede bajar. El arte de amargarse la vida viene por ahí. Un caso de un señor que le prometió a la esposa que tenía cáncer y murió, que nunca iba a estar con otra mujer. Y luego, pasados 2 o 3 años después del deceso, pues obviamente conoció a otra mujer y cuando estaban desnudos a punto de hacer el amor, se le apareció el espíritu de ella a reclamarle y el tipo estaba totalmente acojonado, entonces fue a ver al terapeuta, que en este caso es Paul Václavic, y Paul Václavic lo trabajó de una manera muy divertida porque le dijo que lo primero que había que ver es si el espíritu era de veras o de mentiras. Usted va a agarrar un puño de guisantes y cuando le diga, si eres de veras, dime cuántos guisantes hay en la mano. Si dice 8 y hay 8, hay un problema porque quiere decir que es de veras y vino usted a verme. Pero si se queda callado o dice 15 y hay 8, es de mentiras, no le haga caso, eso se va a desvanecer. No es su esposa que murió. No es... Entonces el tipo así lo hizo, se le aparece, agarra los guisantes y el fantasma se desaparece. Bueno, son como tonterías, pero en realidad en los niveles más superficiales ayuda muchas veces que la sugestión no genere este tipo de situaciones y esa sugestión se trabaja con otra sugestión.
Por lo menos es como lo trabaja Paul Václavic. Václavic es con W. Lo pueden buscar en internet, El arte de amargarse la vida, porque el apellido es muy difícil de poner. Empieza con W y tiene un apellido de esos polacos muy, muy difíciles de pronunciar. Bueno, chicos, yo creo que ya es suficiente de las preguntas, pero yo estuve muy contento de haber sido invitado a la charla. Veo que hubo más de 80 gentes, lo cual también me hace muy feliz que 4 podamos personas, nosotros compartir doctor. este conocimiento. Hay un micrófono abierto que no logro identificar, pero doctor, se quedaron un par de preguntitas, pero vamos a decir a las personas que quizás en algún momento usted volvería, ¿no? Sí, en otro momento. Puede venir a la charla porque falta todavía Felipe, que va a hacer la publicidad de lo que vamos a hacer allá. Isaac y yo, no está mi socio. Esta lo hice yo solo y a capela porque él está volando, pero en realidad vamos a estar los dos por allá y vamos a estar trabajando. Voy a presentar ahora. Primero, darle las gracias encarecidamente, doctor, por su participación esta noche. Y a todos ustedes los que están aquí presentes. Quisiera robarles un poquito más de su tiempo para presentarles las actividades que nos quedan en el resto de la semana. Así que permítanme compartir mi pantalla un momentito. Perdón, y una pregunta, Cecil, va a haber, esto va a quedar en YouTube, ¿verdad? Va a quedar en YouTube, se los voy a decir ahora, sí, cómo no. Ok, para los que no pudieron ver la charla, ok, gracias. Bien, primero decirles que todo lo que hacemos virtualmente, no lo que hacemos presencialmente, no, pero lo que hacemos virtualmente en el Centro Cultural Babeque queda grabado y lo subimos al canal que se llama Centro Cultural Babeque en YouTube. Entonces simplemente entran a YouTube, en donde está el buscador, la lupita, escriben Centro Cultural Babeque y les va a salir de lo más reciente hacia atrás lo que hemos hecho. Y por ahí pueden buscar, tenemos ya 2 años y pico de virtualidad, o sea, con un mínimo de 3 actividades a la semana, así que hay muchas actividades que quizás podrían resultarles de interés. Mañana, jueves, a las 7:30 de la noche y por Zoom, vamos a tener una charla para los amantes de la música. Viene el profesor Isaac Calcaño, él es cantante, profesor de piano en el Music Club Academy y nos va a hablar sobre el piano a través de la historia. Cómo ese piano que tocaba Bach o el que tocaba Beethoven no sonaba exactamente igual al piano que conocemos en el día de hoy. Y por supuesto, todo esto lo va a ejemplificar con música. Queremos decirle que tenemos una exposición en nuestra Galería de Arte que está en la Roberto Pastoriza 329, una exposición de origami, ese arte japonés de doblar papel. Está bien bonita, interesante, y en torno a esa exposición vamos a tener varias actividades colaterales, no la semana que viene, sino la de más arriba, y vamos a tener talleres de origami, abiertos al público. Van a ser 3 talleres abiertos al público. Si a ustedes les interesa el origami, pues pueden a través de los correos del Centro Cultural Babeque, a través del Instagram del Centro Cultural Babeque, así mismo lo buscan, Centro Cultural Babeque, pueden escribirme un mensaje directo y decirme estoy interesado, mándenme más información y así lo podemos coordinar. Y por último, decirles, siempre me gusta anunciar la película que vamos a tener para la próxima semana, así tienen tiempo de verla. Vamos a tener esta película japonesa que se llama Efímera como la Sakura. La Sakura es la flor del cerezo. Entonces aparece así también como efímera como la flor del cerezo. Es una película romántica, pero también dramática, y la vamos a comentar. Para los que son nuevos, no vemos la película juntos, sino cada cual la ve. Aquí le ponemos en qué plataforma está en Netflix, tiene restricción de 13 años, y a las 7:30, entonces entramos por Zoom a comentar. Queda de lo más bonito cuando analizamos una película, pues se siente mucho, mucho más rica. Y por último, quiero mostrarles este afiche. Esta actividad no la organiza el Centro Cultural Babeque, la organiza la Sociedad Teosófica Dominicana.
pero estamos presentándosela porque sabemos que ustedes, los que están aquí hoy, es porque les interesan los temas de teosofía. Entonces, esta charla va a ser impartida por el doctor Isaac Hawley y también por el doctor Enrique Reich. Y el tema es el ego y su papel en la vida diaria. Esto va a ser el miércoles 5 de octubre en el Teatro Laura Bertrán, que está en nuestro colegio de la secundaria Babeque, Roberto Pastoriza 329. Dice aquí a las 7 de la noche, el señor de Castro, que me confirme, porque tenía entendido que habían movido esa hora a las 7:30. Señor de Castro, tome la palabra. Hasta ahora son las 7 de la noche, no sé de las 7:30, pero voy a investigar sobre eso. Ok, no tengo idea. porque Olga había preguntado la posibilidad de hacerlo a las 7:30 por el asunto del tráfico y se le dijo que sí, que no había inconveniente en que fuera a las 7:30. Pues no habría conveniente. Lo que habría que hacer es cambiar el afiche y poner 7:30. Ya eso es verdad, cuestión de la publicidad que ustedes van a hacer, confirmar eso. Fíjense que tiene un costo de 500 pesos por persona y hay estacionamiento disponible dentro del recinto de la secundaria Babeque, así que ustedes, su vehículo queda protegido porque se abre el portón y lo que son las canchas del colegio se usan como estacionamiento y así pueden tener su vehículo de forma segura. Así que de nuestra parte, esto por hoy, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia y muy en especial al doctor Reich por estar con nosotros. Decirles que pueden enterarse de nuestras actividades a través del Instagram del Centro Cultural, lo buscan y cada día nosotros que tenemos actividades actualizamos el enlace que está en nuestro perfil. Con ese enlace pueden hacer clic y entrar a la actividad de Zoom que tengamos ese día. Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz resto de la noche. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Al Centro Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo excelente.